Había fallecido en la cama de un hospital un martes. Recordaba la cualidad particular de aquel techo, su blanco institucional, la tira de luz fluorescente que zumbaba a una frecuencia que nadie más parecía oír, la cortina medio corrida en su riel. Recordaba el olor de la sala, que era el olor de los productos químicos haciendo todo lo posible contra algo que los productos químicos no podían solucionar. Recordaba el instante preciso en que su pecho había dejado de resistirse a la situación y simplemente se había detenido. Y entonces estaba allí. Allí no había un techo. Allí estaba la parte inferior de una plataforma de madera, lo suficientemente cerca como para tocarla, la madera oscura por la podredumbre y la humedad antigua, y algo que olía a biológico de una manera para la que ningún olor de hospital lo había preparado jamás. Era paja, no paja limpia, no la paja de un cuento infantil, sino paja que había sido orinada, manchada de sangre y comprimida durante semanas hasta formar una capa húmeda y apelmazada que retenía el calor como una compresa para enfermos. Allí había ruido, no el ruido de una sola fuente de una sala, sino un ruido continuo y por capas de animales, respiración, movimiento, el sonido grave y sostenido de grandes cuerpos rozando contra el metal, que provenía de todas direcciones simultáneamente y sugería un espacio mucho más grande y mucho peor que el pequeño trozo de suelo contra el que su cara estaba presionada en ese momento. Intentó ponerse de pie. Sus piernas no respondían como debían. Lo intentó de nuevo, y esta vez lo comprendió, eran piernas, pero no eran piernas humanas. 4 de ellos. Cortos. Las patas traseras empujaron antes de que las delanteras estuvieran listas, lo que lo lanzó de lado contra el poste de soporte de la plataforma con un golpe sordo y hueco de madera que vibró a través de su cráneo. Se tumbó de lado un momento y respiró hondo. Bien, pensó. Otra situación. En su otra vida, había leído lo suficiente como para comprender la naturaleza de lo que le estaba sucediendo. No perdió el tiempo en la incredulidad. La incredulidad era un lujo para quienes tenían tiempo para dedicarse a ella, y el olor que le llegaba desde 3 metros de distancia, sangre, carne vieja, orina, hierro, el característico y fuerte almizcle de los grandes depredadores en espacios reducidos, comunicaba claramente que el tiempo no era algo que le sobrara a ese cuerpo. Se obligó a mirar. Cuerpo pequeño. Pelaje naranja y negro, cuyo patrón se apreciaba cuando se giraba para mirarse el costado. Las patas eran desproporcionadamente grandes para el cuerpo al que estaban unidas, que a su vez era demasiado pequeño, demasiado delgado, y las costillas se marcaban a través de la piel con cada respiración. Levantó una pata delantera y la examinó. Las almohadillas estaban ásperas y agrietadas. Una garra estaba rota en la base y no había vuelto a crecer correctamente. Tigre. Joven. Muy joven. Y a juzgar por el peso de su cuerpo, estaba gravemente desnutrido. Se puso de pie con más cuidado esta vez, primero las patas delanteras y luego las traseras. Se tambaleó. Se quedó despierto. Observó el mundo al que había llegado. El circo, desde la perspectiva de un pequeño cachorro de tigre, era una geografía de amenazas. La tienda era grande, de lona, remendada en varios sitios, y la luz que entraba tenía ese característico tono amarillo grisáceo de la luz del día filtrada por la lona. Alrededor del anillo central, que en ese momento estaba vacío, los recintos para animales estaban dispuestos en un arco irregular, pesadas estructuras de jaulas de hierro atornilladas entre sí, conectadas por estrechos pasillos de servicio lo suficientemente anchos como para que pasara un cuidador humano con un bastón. Las jaulas no estaban etiquetadas, pero las reconoció inmediatamente por el olfato y el oído. 2 leones, en la jaula más grande de la izquierda, machos adultos, a juzgar por la profundidad de su respiración y el característico olor al almizcle que incluso su nariz, nueva e inexperta, describía como grandes, dominantes, tranquilos en ese momento pero fundamentalmente peligrosos. En la sección central se ven lobos, en un grupo de 5 o 6, con un patrón de movimiento que refleja la inquietud circular y compacta propia de los animales que viven en manada, en espacios demasiado pequeños para el comportamiento gregario. Monos arriba, una especie de estructura de jaula elevada que vibra con el movimiento constante. Y en el extremo más alejado del arco, más felinos, 2 grandes tigres en la jaula más grande, un leopardo adulto más pequeño solo en un ancla de cadena, y en el extremo más cercano, pequeña, separada y claramente de baja prioridad, la jaula en la que estaba parado. Observó la jaula. El suelo, paja comprimida sobre barrotes de hierro, que mostraban óxido en las juntas. El bastidor, soldado, con una esquina superior donde la soldadura se había agrietado y se había vuelto a doblar en lugar de repararse. La cerradura, un mecanismo de cerrojo y pestillo con un candado que había visto tiempos mejores. Archivó todo esto. Luego centró su atención en el problema inmediato. A 2 metros de distancia, en el otro extremo de la jaula, otro cachorro lo observaba. Era más grande que él, no mucho,
pero lo suficiente como para que importara. El otro cachorro tenía la postura relajada de un animal que había evaluado la situación y la había encontrado satisfactoria. Estaba sentado cerca del rincón de la comida, donde habían arrojado un trozo de carne, pequeño, cartilaginoso e insuficiente. El lenguaje corporal del otro cachorro comunicaba algo simple y universal: esto es mío y tú no vas a recibir nada. Miró la carne. Miró al otro cachorro. Observó sus propias patas delanteras, que temblaban ligeramente por el esfuerzo de mantenerse en pie. Lo más sensato en ese momento era no luchar. Lo más sensato en ese momento era mantenerse en pie, evaluar la situación por completo y no malgastar lo poco que tenía en una confrontación que no podía ganar. Apartó la mirada de la carne. Los hombros del otro cachorro se encogieron ligeramente, el equivalente animal de una sonrisa burlona. Había sido evaluado y clasificado: inofensivo, insignificante, de baja prioridad. Se dejó encasillar. Era una clasificación acertada. Y, en este tipo de entorno, las evaluaciones precisas resultaban más útiles que el orgullo. En ese instante, algo se activó en lo más profundo de su conciencia: no un sonido, ni un olor, sino una presencia. Como una segunda capa de percepción que se sitúa detrás de sus sentidos primarios, silenciosa y estructural, del mismo modo que aparece una pantalla de carga antes de que un programa se abra por completo. Sistema: Apex Predator Sovereign. Host detectado. Inicializando. Estado actual: rango más bajo, 0 dominio. 0 territorio. 0 subordinados. Índice de amenaza: insignificante. Evaluación: se detectó un patrón de comportamiento de presa en el cuerpo del huésped. Trayectoria correctiva disponible. El texto aparecía y se disolvía en algo que no era exactamente una visión, sino más bien una impresión directa de comprensión, que pasaba completamente desapercibida para los ojos. Entonces apareció una segunda línea, más sencilla que la primera directiva: no mueras hoy. Casi se echó a reír. Casi. Trabajando en ello, pensó. Según sus cálculos aproximados, la alimentación tuvo lugar 1 hora más tarde. Un operario entró por el pasillo de servicio, un joven, de unos 20 años, con el peculiar andar de alguien que llevaba el tiempo suficiente realizando un trabajo físicamente desagradable como para haber dejado de darse cuenta de lo desagradable que era. Llevaba un cubo. El olor que emanaba del cubo fue lo primero que me llegó: carne cruda, vieja, con la sangre ya marrón por los bordes. No era buena carne. El tipo de carne que llegó aquí al final, después de haber hecho todos los demás cálculos. El cuidador se detuvo primero en los leones. Podía oír cómo se producía la distribución por el sonido, el fuerte ruido de la carne al caer al suelo de la jaula, la inmediata respuesta de los animales que entendían cuál era su propia prioridad. Luego los lobos. Luego los felinos más grandes. Cuando el cuidador llegó a su jaula, arrojó un solo trozo a través de los barrotes sin detenerse. Cayó sobre la paja cerca del centro de la jaula. El otro cachorro se movió antes de que cesara el sonido de la carne al caer al suelo. Más rápido que él, más pesado que él, ya se había interpuesto entre él y la comida cuando terminó de asimilar lo sucedido. Se quedó de pie, observando cómo el otro cachorro comía. El sistema generó una anotación silenciosa: desplazamiento de la alimentación observado. Acceso nutricional: 0. Reservas energéticas actuales: críticas. Él era consciente de ello sin que el sistema se lo dijera. Su cuerpo se lo comunicaba a través de la debilidad específica y hueca de sus piernas y de la ligera irrealidad que su visión presentaba en los bordes, algo que él reconocía como los primeros efectos de la inanición. Observó el lomo del otro cachorro. La carne que desaparecía. El hueso que quedaría, despojado, inservible, que sería suyo. Miró los barrotes de la jaula. En el pasillo de servicio que había más allá. Al cuidador, que se había trasladado a la siguiente sección y ya no lo observaba. Observó la grieta en la soldadura superior de la esquina de la jaula. Observó a los monos que estaban sobrevolando la zona: varios de ellos le devolvían la mirada con los ojos brillantes y escrutadores de animales que no tenían nada que hacer en todo el día excepto observar. Observó al viejo lobo que se encontraba al otro lado del recinto: no caminaba de un lado a otro con los demás, sino que estaba sentado solo, observando cómo los alimentaban con la mirada inexpresiva de un animal que llevaba el tiempo suficiente en ese circo como para haber dejado de esperar que las cosas fueran diferentes. Analizó todo esto y lo presentó. No podía ganar hoy. Era demasiado débil, demasiado inexperto, demasiado ignorante de las reglas específicas de este lugar en particular. Hoy no era para ganar. Hoy era para trazar mapas. El otro cachorro terminó de comer y se acomodó en el rincón cálido con la tranquilidad posesiva de un animal que nunca había sido desafiado. Se dirigió al rincón opuesto, el frío,
cerca de la junta oxidada de la jaula, se tumbó y comenzó a aprender sistemáticamente. ¿Qué animal miraba a cuál? ¿Quién fue alimentado primero y quién al final? ¿A quién tocaron los cuidadores y a quién golpearon? ¿Qué pasillo se usó más? ¿Cuándo cambiaron las luces? ¿Qué sonidos precedían a la llegada de la comida y qué sonidos precedían a la llegada del dolor? El hueso del centro de la jaula que recuperó cuando el otro cachorro estaba dormido. Casi no tenía nada. Aún así, lo mordisqueó. Con cuidado, metódicamente, extrayendo la médula desde el centro con la lengua. Cada gramo era un gramo. Fuera de la jaula, el circo emitía sus propios sonidos, el crujido de la carpa, el movimiento de los animales, las voces humanas lejanas de las personas que habían construido ese lugar y creían controlarlo. Yacía en el rincón frío con el hueso desgarrado entre sus patas delanteras y pensaba en un sistema que recompensaba el dominio, en una jaula con una soldadura agrietada en la esquina superior y en un grupo de monos que no tenían nada que hacer en todo el día excepto observar. Había llegado al fondo de algo. El fondo era donde se empezaba a construir. Al tercer día ya tenía un mapa. No un mapa físico, nada que pudiera dibujar o marcar. Un mapa en el sentido más preciso, un modelo completo y continuo del ritmo diario del circo, memorizado y actualizado constantemente a medida que llegaba nueva información. Lo había construido de la misma manera que había construido todo lo útil en su otra vida, observando durante más tiempo del que le resultaba cómodo, tratando el aburrimiento como un dato y sin dar nunca por sentado que algo sucedía sin motivo. El horario de alimentación era el siguiente: por la mañana, los cuidadores llegaban por la entrada de servicio este, aquella con la bisagra suelta que se anunciaba con un crujido específico de 2 tiempos 12 segundos antes de que cualquier olor humano llegara a las jaulas. Los leones primero, siempre. Luego estaban los 2 tigres adultos en la jaula grande, un macho cuyo nombre, debido al uso repetido por parte de los cuidadores, sonaba parecido a Kang, y una hembra cuyo nombre nunca se mencionaba en voz alta, solo se la señalaba con gestos. Luego los lobos. Luego el leopardo en el ancla de cadena. Luego los monos. Y por último, su jaula. La cantidad de cosas era muy grande. Kang y la hembra sin nombre recibieron 3 veces más que los lobos. Los lobos recibieron el doble que el leopardo. El leopardo recibió lo que parecía ser una porción razonable para su tamaño. Su jaula recibía lo que sobraba después de que se hubieran satisfecho todos los demás cálculos, que era, casi todas las mañanas, un trozo para 2 cachorros, lanzado sin apuntar, que caía donde cayera. Para los cuidadores, el nombre del otro cachorro no significaba nada. Cuando se le mencionaba, se referían a él como el naranja, una descripción que se aplicaba por igual a ambos y que, por lo tanto, resultaba inútil, lo que sugería que los cuidadores aún no habían encontrado una razón para distinguirlos. En el modelo mental de los cuidadores, su jaula contenía 2 unidades idénticas de inventario de bajo valor. Él archivó esto. Las unidades idénticas no se vigilaban individualmente. El otro cachorro, al que había empezado a llamar Beom, la palabra coreana para tigre, a modo de nombre provisional, era quizás un 15% más grande y más rápido, según las mediciones que había realizado durante 2 días observando sus patrones de movimiento. Beom se regía por una jerarquía puramente instintiva: el animal más grande comía primero, el más pequeño esperaba. Para Beom, esto no era crueldad. Era simplemente el orden correcto de las cosas, aprendido desde el nacimiento, nunca cuestionado. La pregunta en la que había estado trabajando desde el primer día era: ¿cómo robarle comida a un animal más rápido que tú, en un espacio sin ventajas del terreno, sin provocar una reacción que no pueda sobrevivir? La respuesta a la que llegó la tercera mañana fue: no se roba directamente a Beom. Se roba el proceso antes de que Beom forme parte de él. La clave estaba en el lanzamiento. El cuidador que se encargaba de su jaula era el más joven, había empezado a llamarlo Sheon, por una cualidad que notó en la mandíbula del hombre, una especie de indiferencia decidida que se interpretaba como la expresión de alguien que había decidido no sentir nada por ese trabajo y que, en general, lo estaba consiguiendo. Sheon lanzó sin mirar. Tomó la pieza del cubo, se giró hacia la jaula y lanzó con un movimiento continuo que priorizaba la eficiencia sobre la precisión. La carne aterrizó donde las leyes de la física la dictaron. En la cuarta mañana, se colocó en la esquina más a la izquierda de la jaula antes de que llegara Sheon, la esquina que estaba más alejada de la posición en la que Beom dormía, en la cálida esquina derecha, y que se encontraba directamente debajo de la trayectoria del lanzamiento de Sheon si éste se encontraba en su posición habitual, ligeramente a la izquierda del centro de la jaula. Había pasado 2 días midiendo esto a simple vista. No estaba seguro. Estaba suficientemente seguro. Llegó Sheon. Tomó el trozo del cubo. Se giró. Lo tiró.
La carne impactó contra la pajita de la esquina izquierda, a 15 centímetros de sus patas delanteras. La tenía en la boca y se dirigía hacia la pared del fondo antes de que Beom asimilara por completo lo sucedido. No era rápido, sus piernas aún no eran del todo fiables y su coordinación todavía estaba en proceso de adaptación de las expectativas del sistema nervioso humano al funcionamiento del sistema nervioso felino. Pero lo suficientemente rápido. Cuando Beom llegó a la esquina, no había nada allí excepto una hendidura en la paja. Beom se quedó en la esquina y miró la hendidura. Luego Beom lo miró a él. Se encontró con la mirada del otro lado de la pared, con el trozo de carne aún en la boca, sin comer, solo sujetándolo, y mantuvo el contacto visual exactamente el tiempo que calculó que Beom toleraría antes de atacar, y luego apartó la mirada. No por sumisión. Por desinterés. La mirada específica de un animal que ha conseguido lo que quería y ya no tiene interés en la negociación. Beom mantuvo la posición durante 3 segundos. Luego regresó al rincón cálido. El sistema registró algo discretamente: adquisición de recursos mediante lectura del entorno, exitosa. Se evitó la confrontación por dominio. Se registró la ganancia nutricional. Se aplicó un pequeño incremento. Comió la carne lentamente, en la esquina trasera, de cara a la pared para que el olor se dispersara lejos del centro de la jaula. Cada parte. El cartílago, el tejido conectivo, la fina piel del borde. Todo. No era suficiente. Era más que nada. La humillación total llegó al 5.º día, y provino de fuera de la jaula. El gran tigre, llamado Kang, había desarrollado la costumbre intermitente de merodear por todo su recinto a última hora de la mañana, cuando los cuidadores estaban ausentes y el circo se encontraba entre sus fases de preparación. Su jaula compartía una pared con el pasillo de servicio, y dicho pasillo conectaba con el recinto de Kang en un cruce con verja que normalmente estaba cerrada, pero que, en la 5.ª mañana, se había dejado con el cerrojo solo parcialmente cerrado. Se había fijado en el cerrojo. Llevaba 3 días fijándose en todo lo relacionado con la puerta de la intersección. Estaba en su mapa. Lo que no había previsto del todo era la intención de Kang al encontrarse con un cerrojo parcialmente accionado. Kang golpeó la puerta una vez con el hombro. El cerrojo se deslizó. La puerta se abrió hacia el pasillo de servicio y Kang estaba en el pasillo, llenándolo, su masa convirtiendo el estrecho corredor en algo que no tenía otro final viable. La pared de su jaula daba al pasillo. Los barrotes eran lo único que los separaba. Kang se detuvo frente a la pared de su jaula y lo miró. La diferencia de tamaño, que se apreciaba a 1 metro de distancia en lugar de al otro lado de la tienda, no era una cuestión de porcentaje. Era categórica. Kang no era una versión más grande de lo que era. Kang era un ser físico de una categoría diferente, 200 kilogramos de tigre macho adulto en la plenitud de su desarrollo muscular, cada movimiento con la autoridad específica de algo que jamás había perdido. Kang apoyó una pata contra los barrotes de la jaula y empujó. La jaula se movió un par de centímetros sobre su base y el marco de metal crujió. Beom, al otro lado de la jaula, se aplastó inmediatamente, la sumisión absoluta de un animal que comprendía su posición sin necesidad de pensarlo. No se aplastó. Se mantuvo de pie, lo cual no fue un acto de valentía. Se puso de pie porque había dedicado 2 segundos a calcular que la posición horizontal comunicaba una cosa a Kang y la posición de pie comunicaba otra, y ninguna de las dos iba a impedir que Kang hiciera lo que fuera que se propusiera hacer, pero una de ellas era información que él elegía dar y la otra era información que elegía no dar. Kang emitió un sonido, no un rugido, sino algo inferior a un rugido, un sonido resonante en el pecho que las rejas transmitían directamente a través del suelo hasta sus patas, a través de sus patas hasta su esqueleto, hasta la base de su cráneo. Cada terminación nerviosa de su cuerpo prestado le gritaba un solo mensaje: corre. Mantuvo su posición. Los ojos de Kang eran de color ámbar, con esa cualidad plana e impasible de unos ojos que nunca habían necesitado expresar amenaza porque la amenaza era simplemente lo que eran. Se movieron a su lado con la evaluación breve y despectiva de un animal dominante que observa algo que ya ha clasificado. Entonces Kang se dio la vuelta y regresó a través de la puerta. El cerrojo, al no haber nadie que lo cerrara, permaneció abierto. El operario que encontró la puerta abierta 20 minutos después no era Jeon. Era el otro, mayor, más corpulento, con esa irritación tan característica de un hombre al que han obligado a preocuparse por algo que él considera indigno de su atención. Cerró la puerta de una patada, disparó el cerrojo y con la lógica de necesitar a alguien a quien culpar por el inconveniente, se dirigió al objetivo más cercano. Su jaula. Concretamente, él, porque Beom tenía el instinto de moverse hacia la pared del fondo al oír que se acercaba su cuidador y no se había movido, y un animal que no se movía era un animal que se exponía al mal humor de su cuidador.
El palo era una vara de bambú que se usaba para dirigir a los animales durante el entrenamiento. En el contexto del entrenamiento, era un instrumento de comunicación. En el contexto de un cuidador irritado, una mañana temprano y una puerta que no debería haber estado abierta, la situación era diferente. El primer golpe le llegó a través de los barrotes, a la altura del hombro derecho. El dolor era nítido e inmediato, no se trataba del dolor controlado y clínico de un cuerpo humano que comprendiera lo que le estaba sucediendo, sino del dolor eléctrico puro de un sistema nervioso animal que experimentaba algo a lo que estaba diseñado para responder con la máxima urgencia. Se movió. Hacia un lado, no hacia atrás, se desplazó lateralmente a lo largo de la pared de la jaula, lo que puso una barra entre su hombro y la trayectoria del siguiente golpe. El entrenador se ajustó. El segundo golpe iba dirigido a sus cuartos traseros. Volvió a moverse. En la misma dirección, continuamente, usando los barrotes como cobertura, manteniendo el ángulo incorrecto para un golpe limpio. No corría. Se movía con la economía específica de algo que calculaba en lugar de entrar en pánico. El encargado emitió un sonido de pura frustración. Levantó el bastón para un tercer golpe con un ángulo más pronunciado que superara la barra. Y giró. No hacia la pared del fondo, sino hacia el encargado. Llegó a las barras de un solo paso, sus piernas encontraron la coordinación que habían estado desarrollando durante 5 días, el impulso hacia adelante que su cuerpo conocía aunque todavía estuviera aprendiendo a usarlo, y mordió el extremo de la vara de bambú. No fue la mano del cuidador. Fue la vara. La mordió en el punto donde se extendía a través de los barrotes, apretó la mandíbula y tiró. El cuidador, lo suficientemente sorprendido como para resistir por un segundo por reflejo, soltó la barra en lugar de ser arrastrado hacia los barrotes. Se quedó con la vara de bambú entre los dientes, junto a los barrotes de la jaula, a 7 centímetros del rostro del cuidador. La sujetó con fuerza. El cuidador lo miró fijamente. Este era el momento. Lo comprendió con total claridad, ese era el momento en que lo que hiciera en los próximos 2 segundos quedaría registrado en el sistema nervioso de su cuidador como información sobre lo que él era. Huir decía una cosa. Aferrarse decía otra. Soltó la vara. La dejó caer sobre los barrotes. Luego se sentó. Simplemente se sentó en los barrotes y miró al cuidador con una atención particular que no era ni sumisión ni agresión, la atención de alguien que había tomado una decisión, se sentía cómodo con ella y esperaba ver qué sucedía después. El encargado lo miró fijamente durante un buen rato. Luego cogió la vara. Se alejó por el pasillo de servicio sin mirar atrás. El sistema se actualizó con mayor peso que las entradas anteriores, confrontación de amenazas, demostración de dominio no letal, exitosa. Índice de miedo-respeto, primer registro detectado en un observador humano. La clasificación de niveles de presa se vio parcialmente alterada. Incremento, moderado. Se estableció una nueva línea de base. Se apartó de los barrotes y regresó al centro de la jaula. Beom lo observaba desde la pared del fondo con la expresión característica de un animal que ha presenciado algo que no comprende. No miró a Beom. Se tumbó en el centro de la jaula, ni en el rincón cálido ni en el rincón frío. En el centro. La posición de algo que elegía dónde estar en lugar de aceptar dónde lo habían colocado. Le dolía el hombro donde le había dado el primer golpe. Podía sentir cómo se formaban los moretones bajo el pelaje. Lo evaluó metódicamente, no había daños estructurales, ni limitación en el rango de movimiento, el dolor era significativo pero no incapacitante para el trabajo. Le limó el rostro al cuidador. El patrón de agarre de la caña de bambú. El ángulo específico desde el que un golpe entraba en la jaula y qué posiciones de las barras lo interrumpían. Los 2 segundos de vacilación precedieron al lanzamiento de la vara. El recinto de los monos, situado encima, se había quedado en completo silencio durante el intercambio. Ahora, mientras yacía en el centro de la jaula, oyó que el sonido regresaba, el suave y parloteante movimiento de los animales que habían estado observando y que ahora, según los cálculos que hicieran los monos, reanudaban su actividad normal. Pero un mono, en la esquina del recinto superior, justo encima de su jaula, seguía mirándolo fijamente. Ya no con la atención vivaz y distraída de antes. Con algo más sostenido. Miró hacia atrás. El mono miró hacia atrás. No tenía forma de comunicar nada a esa distancia en ningún sentido convencional. Pero mantuvo la mirada fija durante un largo instante antes de cerrar los ojos. «Lo viste», pensó. «Bien». La información viajaba por este lugar mediante los mismos mecanismos por los que viajaba en todas partes, a través de los ojos, a través de la proximidad, a través del procesamiento social interminable de criaturas que no tenían nada que hacer más que observarse unas a otras. Llevaba allí 5 días.
El cuidador, de mal humor, le contaría a alguien lo del cachorro que le había quitado el palo. Beom lo había visto comer primero y mantener la posición. El mono lo había visto todo. Aún así, seguía siendo el animal más débil del circo. Seguía teniendo hambre, seguía magullado, seguía funcionando a una fracción de la capacidad física que su cuerpo era teóricamente capaz de alcanzar. Pero por primera vez desde su llegada, la información que circulaba por las jaulas no solo trataba sobre lo que le habían hecho. Parte de ella trataba sobre lo que él había hecho. Se dejó dormir. Mañana empezaría con los monos. Por lo que él pudo averiguar, el nombre del mono no era ninguno, los cuidadores se referían a todo el recinto como los monos, como una sola unidad, de la misma manera que uno se refiere al clima o al ruido, algo ambiental y no individualizado. Pero a la que lo había observado desde la esquina superior, la de la oreja izquierda desgarrada y esa cualidad particular de atención sostenida que la distinguía del resto, comenzó a pensar en ella como Naví, mariposa, debido a la mancha pálida e irregular en su pecho que era visible cuando colgaba de los barrotes de una manera particular. Naví no era el mono más grande. Ni el más ruidoso ni el más rápido. Naví ocupaba una posición intermedia en la estructura social del recinto, que, tras 2 días de observación, evaluó como lo suficientemente inteligente como para evitar las peores situaciones, pero no lo suficientemente fuerte como para controlarlas. El tipo de posición que hacía que un animal fuera muy bueno interpretando su entorno, porque interpretar el entorno era la principal herramienta de supervivencia disponible para aquellos que no podían simplemente superar sus problemas por sí solos. Necesitaba precisamente ese tipo de animal. La cuestión era cómo iniciar el contacto a través de 2 estructuras de jaula, una de las cuales estaba elevada, sin un idioma común y sin una razón establecida para confiar. La respuesta vino de la comida. Al 7.º día, su robo posicional funcionó demasiado bien. Sheon lanzó el objeto de la mañana y este no aterrizó en la esquina izquierda, sino directamente a través de los barrotes de la parte delantera de la jaula, deslizándose por el suelo del pasillo hasta apoyarse contra la base de la columna de soporte del recinto de los monos. Fuera de ambas jaulas. Inaccesible para ninguna. Beom caminaba de un lado a otro. Se sentó y observó la carne desde el otro lado de su jaula y pensó. La pieza se encontraba aproximadamente a 30 centímetros del nivel de la barra inferior del recinto de los monos. Los monos ya lo habían notado, podía oír cómo se movía el recinto que estaba encima, el aumento específico de los chillidos que indicaba que se daban cuenta de la proximidad de la comida. Pero los barrotes inferiores del recinto de los monos eran demasiado estrechos para que un mono pudiera alcanzarlos con el ángulo necesario para tocar el suelo. Casi demasiado estrechos. Naví apareció en la esquina inferior del recinto, la esquina más cercana a la columna de soporte, y miró la carne. Miró la separación entre las barras. Extendió un brazo a través de las barras y hacia abajo, estirándose, sin llegar a alcanzarlo del todo. Observó esto durante 30 segundos. Luego se dirigió a los barrotes delanteros de su jaula y extendió su pata delantera hacia abajo, presionando su hombro contra la barra. Su alcance era mayor que el de Naví, sus extremidades estaban construidas de manera diferente, sus patas delanteras diseñadas para un tipo de extensión distinto. La carne estaba al límite de su alcance. Lo enganchó con sus garras, lo arrastró 3 centímetros y lo perdió. Lo arrastró de nuevo. Lo llevó hasta la base de los barrotes de su jaula. Demasiado adentro de su propia jaula para que Naví pudiera alcanzarlo. Pero no lo recogió. Lo dejó allí, en la base de la barra, a la vista de ambos, y miró a Naví. Naví miró la carne. Lo miró a él. A la carne. Esperó. Estaba preguntando algo aquí, sin palabras, usando la única moneda disponible, la carne estaba allí, él podía tomarla y Naví no, y él no la iba a tomar. La cuestión era si la inteligencia de Naví era lo suficientemente sofisticada como para interpretar eso como una intención en lugar de una incapacidad. Esperó otro minuto completo. Luego empujó ligeramente la carne. No hacia adentro, sino hacia los lados, a lo largo de la base de su propia barra, recolocándola en la junta de la esquina donde las barras de la jaula se unían al marco de la jaula, donde el espacio era ligeramente más ancho. El brazo de Naví volvió a bajar. Esta vez, en el ángulo de la esquina, con la carne recolocada, el alcance fue suficiente. Naví tomó la carne. Hubo una pausa en el recinto superior. No era silencio, sino una cualidad específica de ruido reducido que indicaba que algo había cambiado en la atención colectiva. Naví lo miró. Él le devolvió la mirada. El sistema registró algo, se inició la transferencia de recursos entre especies. Dinámica de subordinación, preliminar. Índice de confianza, primer valor registrado. Se tumbó y no comió. Su estómago le pedía a gritos que le diera hambre, pero lo ignoró.
La lógica era sencilla, una comida al día valía una sola cosa. La atención de Naví a partir de ese momento adquirió un valor diferente, un valor creciente. Tenía tanta hambre que esto requería más esfuerzo del que se permitía demostrar. Encontró al lobo al noveno día. No fue intencional, sino por el paso de servicio. Llevaba días observando el trazado del pasillo, calculando los horarios de las rutas de los cuidadores, y había descubierto que en el lapso de 40 minutos entre la comida de la mañana y la primera sesión de entrenamiento, el pasillo estaba vacío y la puerta entre su sección de jaulas y la sección de los lobos a veces se dejaba con el cerrojo levantado. Había estado esperando esta configuración específica. Cuando se dio, la aprovechó. Se movía despacio, no sigilosamente, lento y visible, lo cual era la forma de acercarse de algo que elegía ser visto en lugar de algo que intentaba no ser visto. La sección de lobos albergaba 5 animales. 4 de ellos notaron su presencia de inmediato y se colocaron en la parte trasera del espacio que compartían, con el pelo erizado, la formación específica de los animales de manada que detectan a un depredador a corta distancia. El quinto no se encontraba en el espacio compartido. En el rincón más alejado, separado de los demás por una barandilla que lo mantenía físicamente apartado de la manada, estaba el lobo que había visto desde su propia jaula el primer día, el viejo, el que se sentaba en lugar de pasearse. Era grande, o lo había sido, su estructura sugería que antes había sido un animal robusto, que ahora portaba esa estructura como una masa informe con demasiado espacio en su interior. Tenía el hocico gris. Un ojo estaba cubierto por la opacidad de una vieja herida. Los lobos de la manada lo observaban. El viejo lobo lo observaba. Se dirigió al rincón del viejo lobo. La manada lo percibió con mayor agitación, pero no se movió. La barandilla divisoria y la extrañeza de la intrusión parecieron crear suficiente incertidumbre como para mantenerlos en su sitio. Tenía aproximadamente 2 minutos antes de que esa incertidumbre se transformara en algo más activo. Se detuvo a 2 cuerpos del viejo lobo y se sentó. El lobo lo miró con su único ojo lúcido. La expresión en ella no era miedo, sino la ausencia de la respuesta que el miedo requiere, lo cual era la expresión de un animal que había agotado sus respuestas de miedo hacía algún tiempo y ahora estaba funcionando en un registro inferior. Tenía un trozo de carne. Lo había tomado de su propia ración matutina, había logrado llegar a ella antes que Beom esa mañana despertándose más temprano, y la había dividido, comiéndose la mitad y escondiendo, o arañando, el resto. Lo dejó en el suelo entre ellos. El lobo miró la carne. Lo miró a él. No se movió. Empujó la carne unos 5 centímetros hacia adelante y apartó la mirada. El gesto específico de, no te estoy mirando comer esto, lo que significa que comerlo es seguro. Una pausa prolongada. El sonido del lobo al comer era suave, controlado, el sonido de un animal que había aprendido a comer sin llamar la atención. Cuando volvió la vista, la carne había desaparecido y el lobo lo miraba con su único ojo lúcido. Algo había cambiado en la mirada de ese ojo, no era calidez, ni afecto. Algo más básico, la recalibración que ocurre cuando un evento esperado es reemplazado por uno inesperado. Mantuvo el contacto visual durante 3 segundos. Luego apartó la mirada y regresó por el pasaje por donde había venido. Primer contacto con lobos completado. Inversión de recursos, alta. Reconocimiento preliminar de dominancia, registrado. Índice de composición iniciado. El leopardo fue el más complicado. Suri la llamó así por la palabra hindi que significa cuchillo, porque la calidad de su atención era precisamente esa, no estaba enjaulada. Estaba sujeta a un ancla de cadena, una pesada estaca de hierro clavada en el suelo del circo, con una cadena de 3 metros que la conectaba a un collar alrededor de su cuello. La cadena le proporcionaba el alcance suficiente para llegar a un bebedero y a la zona de alimentación. No le proporcionaba nada más. Por lo que él pudo deducir del desgaste de la estaca y de la forma específica en que se movía al recorrer su radio, ella llevaba mucho tiempo atada a la cadena. El tiempo suficiente como para que dejara de poner a prueba los límites de la cadena, lo cual era el comportamiento de un animal que había superado la esperanza y había llegado a una especie de aceptación operativa. No podía contactar con ella directamente. El radio de la cadena se encontraba dentro del suelo de la tienda principal, no en el pasillo de servicio, y acercarse a ella durante el día, cuando había personal presente, no era viable. Lo que sí podía hacer era hacerse visible para ella. Comenzó a colocarse, durante la mañana, cuando su jaula daba a la tienda principal en un ángulo que incluía su punto de anclaje, en los barrotes delanteros. No realizaba ningún comportamiento en particular, simplemente estaba presente, visible, orientado hacia ella. Hizo esto durante 3 días. Al cuarto día, ella se orientó hacia él cuando llegó al bar. Tenía un pequeño trozo de cartílago,
no lo suficientemente importante como para considerarlo comida de verdad, que había sacado del suelo de la jaula, donde un trozo anterior no había sido limpiado adecuadamente. Lo empujó a través de los barrotes hasta el suelo del pasillo, donde quedó fuera de su alcance pero visible desde la tienda principal. Ella observó el cartílago durante un largo instante. Entonces ella lo miró. Él mantuvo el contacto visual. La notación del sistema era diferente esta vez, se inició contacto con un depredador de alto valor. Índice de riesgo, elevado. Recompensa potencial por subordinación, significativa. Se requería paciencia. Él entendía la paciencia. Había sobrevivido 40 años de una vida humana que había requerido mucha paciencia. Podía esperar. Dejó el cartílago y volvió a su posición de descanso. A la mañana siguiente, cuando el cuidador vino a limpiar el pasaje, el cartílago había desaparecido. El encargado no lo había cogido. El radio de la cadena no alcanzaba el pasaje. Pero la rejilla del pasaje tenía un hueco a la altura del suelo, y la pata de un leopardo, extendida al máximo, apenas alcanzaba la posición del cartílago. Lo observó. Lo observó todo. El adiestrador lo notó al 12º día. No el cuidador, sino el adiestrador. Había una diferencia. Los cuidadores alimentaban, limpiaban, movían y gestionaban a los animales. El adiestrador moldeaba su comportamiento. Era un hombre de complexión robusta, de unos 50 años, con el físico de alguien que había pasado décadas en enfrentamientos físicos y que casi siempre había salido victorioso, y cuyo nombre, según lo utilizaban sus entrenadores, era Choi Dae-oh. Choi Dae-oh recorría los recintos cada mañana a una hora diferente, sin un horario fijo, lo que él mismo había identificado desde el principio como el comportamiento de alguien que entendía que los horarios predecibles creaban puntos ciegos predecibles. Caminaba con las manos entrelazadas a la espalda, sin llevar nada, observando cada jaula como un artesano observa una obra en proceso. Al 12º día se detuvo en la sección de los lobos y permaneció allí más tiempo de lo habitual. Luego se dirigió a su jaula. Estaba en la barra delantera cuando llegó Choi, no intencionadamente, sino por la posición que había adoptado para mejorar la visibilidad de Suri, y estaban a corta distancia antes de que tuviera tiempo de cambiar de posición. Choi lo miró. Él miró a Choi. Los ojos de Choi lo recorrieron como si recorrieran algo que suscitaba una pregunta. No estaba mirando a un animal interesante. Estaba observando una discrepancia, algo que presentaba datos que no coincidían con el resultado esperado para su categoría. Entonces Choi levantó la vista hacia el recinto de los monos. Navi estaba en la esquina inferior, mirando hacia abajo. Choi le devolvió la mirada. Se quedó quieto. Mantuvo su rostro inmóvil, el equivalente tigrillo de la neutralidad, algo que no sabía que podía hacer hasta que se encontró haciéndolo, relajar los músculos alrededor de los ojos y la mandíbula que comunicaban atención alerta, dejando que la mirada se desenfocara ligeramente, presentando la expresión de un animal descansando en lugar de un animal pensando. Choi permaneció de pie un largo instante más. Luego tomó nota en el pequeño libro que llevaba en el bolsillo de su chaqueta. Escribió algo que, por el ángulo y la duración, era más largo que una sola palabra. Luego siguió caminando. Esperó a que Choi hubiera despejado la sección antes de apartarse de las barras delanteras. Nivel de evaluación humana, mejorado. Atención del entrenador registrada. Índice de riesgo, elevado. Se recomendaba acelerar. Comprendió perfectamente la última anotación. Choi Dae-oh llevaba en este círculo que, a juzgar por el estado desgastado de su equipo, parecía ser mucho tiempo. Un hombre así no tomaba notas sobre animales que ya había clasificado. Tomaba notas sobre cosas que aún no habían sido categorizadas. Ahora tenía 12 días de observaciones de su comportamiento en el cuaderno de Choi. Ese comportamiento había suscitado una pregunta. En lugares como este, las preguntas daban pie a experimentos. Necesitaba estar más avanzado antes de que comenzara el experimento. Necesitaba que el primer círculo estuviera completo. Miró a Navi. Luego, al otro lado, en la esquina del viejo lobo, donde el animal estaba sentado con ese ojo claro, observándolo. Luego, en la reja del suelo del pasillo, por donde algo había llegado durante 11 mañanas consecutivas. 3 puntos de un círculo. Aún no está completo. Pero podía sentir cómo se iba formando, del mismo modo que se puede sentir la forma de una estructura en sus entramados antes de que se levanten las paredes. Fue a averiguar dónde se unía el canal de drenaje del recinto con la valla exterior, un detalle que había estado posponiendo y que ya no podía permitirse seguir posponiendo. Al círculo le faltaba un cuarto punto. Y Choi Dae-oh le acababa de decir, sin querer, que el tiempo que tenía para completarlo era menor del que había previsto.
El experimento de Choi Dae-oh tuvo lugar el 14º día, y se presentó en forma de una puerta que se abría. No me refiero a la puerta de paso, sino a la puerta principal de la jaula, la que conectaba su recinto con el pasillo de servicio que conducía directamente a la entrada de la arena. Lo oyó antes de verlo, el sonido específico del pesado cerrojo al ser retirado, distinto del sonido del cerrojo al alimentarse, que conllevaba una intención diferente. Dos manipuladores. Choi estaba detrás de ellos, con las manos entrelazadas, observando. Los cuidadores usaron las barras de dirección para sacarlo de la jaula y conducirlo por el pasillo. Se fue. No porque no tuviera otra opción, o más bien, porque las opciones disponibles en esta configuración específica eran, avanzar de forma cooperativa o avanzar de forma no cooperativa, y la falta de cooperación significaba que las varillas se convertían en otra cosa. Él siguió adelante. Mientras avanzaba por el pasillo, fue trazando un mapa, 12 metros, 2 ángulos rectos, una luz de techo con una pieza rota que dejaba el segundo ángulo en penumbra, un canal de desagüe a lo largo de la pared izquierda. Luego, la arena. La arena del circo, en su configuración para la actuación, era un círculo de unos 15 metros de diámetro, delimitado por una valla baja y, más allá, las gradas que en ese momento estaban vacías. La luz de la mañana se filtraba a través de las rendijas de la lona de la tienda, formando columnas angulares. El serrín del suelo estaba rastrillado hasta quedar liso, la superficie específica de un espacio que había sido preparado para algo. En el centro del ring, encadenado a una estaca clavada en el suelo de serrín, estaba Kang. El tigre macho adulto lo miró a lo lejos con sus ojos color ámbar, su mirada impasible y la absoluta seguridad física de un animal que nunca se había encontrado en una situación que no pudiera resolver a su favor. Los encargados se retiraron tras la puerta de la arena y la cerraron. Choi Dae-oh se quedó junto a la valla, con la libreta abierta y el bolígrafo en la mano. Comprendía el experimento. La pregunta que se planteaba era, ¿qué hace este cachorro cuando se le coloca cerca de un adulto dominante? Las respuestas esperadas eran limitadas: someterse y rendirse, huir o atacar y ser destruido. Cada una de estas respuestas resolvía la pregunta de Choi sobre el encasillándolo en una categoría. Sumiso. Entrando en pánico. Estúpidamente agresivo. Choi buscaba datos. Los datos disponibles de un cachorro de tigre normal en esta situación eran simples y predecibles. Miró a Kang al otro lado del aserrín. Kang estaba encadenado. Lo comprendió de inmediato. La cadena iba desde el collar hasta la estaca clavada en el suelo, lo que le daba a Kang un radio de aproximadamente 4 metros. La estaca estaba en el centro de la arena. Esto significaba que había un anillo de suelo de la arena, desde un radio de 4 metros hacia afuera hasta la valla, al que Kang no podía llegar. No estaba encadenado. Caminó hacia la izquierda, a lo largo de la valla, a una distancia de Kang de aproximadamente 6 metros. No corría. No se arrodillaba. Caminar, con esa cualidad específica de movimiento que había estado practicando durante 2 semanas, la economía de algo que se dirige a algún lugar en lugar de huir de algo. Kang lo siguió con la mirada. Describió un cuarto de círculo alrededor de la arena y se detuvo. Se sentó. Miró a Kang. Kang emitió el sonido del pecho, el rugido sordo que había sentido a través de los barrotes de la jaula el 5.º día. Al aire libre era más fuerte. Lo sintió en el esternón, en los finos huesos de la mandíbula, en la base del cráneo. La respuesta de su cuerpo fue la misma que entonces, todas las señales se activaron a la vez, la instrucción biológica ancestral y completa de estar en otro lugar. Se quedó. Observó la cadena de Kang. La estaca. El radio de 4 metros. Los 3 metros de distancia entre el borde exterior del radio de Kang y la cerca. Volvió a moverse, continuando el círculo, manteniendo la distancia de 6 metros, sin perder de vista a Kang. Otro cuarto de arco. Se detuvo en la posición directamente opuesta a su punto de partida y volvió a sentarse. Kang se había girado para seguirlo con la mirada. La cadena yacía ahora en diagonal sobre el suelo de la arena, estirada al máximo por la posición de Kang. Observó la cadena. Choi Dae-oh estaba escribiendo. La segunda parte del experimento no la había previsto. A los 12 minutos de comenzar la sesión en la arena, los cuidadores volvieron a abrir la puerta, pero no la puerta por la que había entrado, sino la puerta opuesta, la que estaba al otro lado del ring. Lo oyó abrirse antes de ver lo que salió. ¡Bum! El otro cachorro entró en la arena con el movimiento encorvado e inseguro de un animal que ha sido trasladado de un espacio familiar a uno desconocido. Percibió el espacio abierto, el aserrín, el olor del gran macho en el centro, y luego lo reconoció a él, de pie junto a la valla. Beom había compartido su jaula durante 14 días. En esos 14 días, la jerarquía había sido simple:
Beom comía primero, Beom ocupaba el rincón cálido, Beom era más grande y más rápido, y la dinámica reflejaba eso. Había sido un hecho operativo, no una relación. Ahora Beom se encontraba en un espacio abierto con un depredador alfa encadenado en el centro, y lo único familiar en la arena era el mismo. Beom se acercó a él a lo largo de la valla. Observó lo que sucedía y lo interpretó a la perfección. Beom no se acercaba con agresividad, se acercaba de la manera específica en que los animales asustados se acercan a otros animales que han clasificado como inofensivos, buscando la proximidad a algo conocido. Beom iba a presionarlo contra la valla, iban a quedarse juntos en la valla, y esa sería la imagen que capturaría el cuaderno de Choi. Dos cachorros, cerca de la valla, Kang en el centro. Respuesta de agrupamiento subordinado. Categoría, comportamiento normal de presa. Se movió. No se alejó de Beom. Se dirigió hacia el centro de la arena. No apuntó directamente a Kang, no tenía tendencias suicidas y la diferencia entre su condición física y la de Kang no había cambiado. Se colocó a 4,5 metros de la estaca. Medio metro fuera del radio de la cadena de Kang. Lo suficientemente cerca como para que la relación entre las distancias fuera visible. Lo suficientemente lejos como para que la cadena fuera el factor determinante. Kang giró hacia él de inmediato, la atención de un hombre adulto giraba completamente, con una cualidad física, una concentración que presionaba como algo sólido. Se sentó. Estaba temblando. Era consciente de ello. Su cuerpo estaba realizando su propia evaluación de la situación, independientemente de sus decisiones al respecto, y dicha evaluación producía adrenalina a un ritmo tal que hacía que el aserrín brillara ligeramente en los bordes de su visión. Lo soportó como lo había hecho con otras cosas en otras circunstancias, prestándole una parte de su atención, ni más ni menos. Miró a Kang. Kang lo miró. Estaba a 4,5 metros. El radio de Kang era de 4 metros. Los 50 centímetros que lo separaban no eran un margen cómodo. Era un margen intencional. Era un margen que decía, sé exactamente dónde termina tu cadena. Estoy al otro lado. Estoy aquí sentado. Kang se abalanzó. La cadena se detuvo en su máxima extensión con un sonido similar al de una campana, el chasquido metálico y resonante de 100 kilogramos de fuerza al encontrar su límite. Kang fue detenido justo en el radio indicado. Sus patas delanteras tocaron el aserrín a 3,8 metros de la estaca. 20 centímetros menos. No se había movido. Seguía sentado. Seguía temblando, algo que no podía controlar. Seguía mirando a Kang. Lo que había hecho, en el lenguaje de esta arena, de este animal y de cualquier cuaderno en el que escribiera Choi Dae-oh, era esto, había medido la cadena. Se había sentado al final de la cadena. Y cuando la cadena fue sometida a toda su fuerza, no se movió. Kang tiró hacia atrás. La cadena se aflojó. Kang se quedó de pie junto a la hoguera y lo miró con sus ojos color ámbar y con toda la intensidad de una atención que acababa de procesar algo inesperado. Un cachorro que conocía la longitud exacta de su cadena. Un cachorro que se sentó al otro lado y no corrió. Beom se había pegado a la cerca en el momento del ataque. Lo registró con la visión periférica sin mirar, el sonido y el olor de la sumisión, el aplanamiento instintivo que la embestida había producido en el otro cachorro al otro lado de la arena. No miró a Beom. Miró a Kang. Y entonces hizo lo último, lo concreto que había decidido en algún momento entre la segunda y la tercera vuelta a la arena, cuando la situación se le hizo evidente. Desvió la mirada. No en señal de sumisión. No rápidamente. Simplemente giró la cabeza hacia la izquierda, con ese gesto específico que comunicaba en lenguaje depredador, he terminado con esta parte de la interacción. La mirada de un animal que ha procesado lo que necesitaba procesar y ha seguido adelante. La mirada indicaba que lo que acababa de suceder había sido clasificado y archivado, y que ya no requería su atención principal. Observó la lona de la tienda. En las columnas de luz que se filtraban por las rendijas. En las marcas de rastrillo de serrín que indicaban la dirección de la preparación matutina. Podía sentir la tensión de Kang en el costado de su cabeza. No le devolvió la mirada. Los cuidadores entraron después de 90 segundos y lo hicieron pasar de nuevo por la puerta usando las barras de dirección. En el pasillo oyó, a sus espaldas, el paso de la puerta de la arena, luego el movimiento de Beom y de nuevo el paso de la puerta. Después, silencio absoluto, salvo la respiración de Kang y el ruido de la tienda. Choi Dae-oh estaba de pie en el pasillo cuando regresó. No escribía. Observaba. Pasó junto al entrenador al ritmo que siempre tenía en los pasillos, ni rápido ni lento, el ritmo de algo con un destino, no de una trayectoria de vuelo.
Choi no dijo nada. No tomó nota, o la que tomó fue mental, no física. Regresó a su jaula. Beom ya estaba allí, había regresado por la otra puerta y se acurrucó en el rincón cálido con los hombros encorvados. Se dirigió al centro de la jaula. El sistema ya estaba registrando información antes de que se hubiera instalado por completo, confrontación en la arena, cálculo del radio de la cadena demostrado. El ataque del depredador dominante sobrevivió en posición mantenida. Respuesta de vuelo, suprimida. Señal de dominancia, invertida correctamente en el observador próximo. Estado de la baliza, reclasificada. Respuesta de nivel subordinado registrada. Conocimiento de Kang, elevado. Tipo, sin resolver. Evaluación de Choi Dae-oh, mejorada. Cambio de categoría en el modelo del entrenador, iniciado. Incremento, primer premio importante. Mejora de la base física, aplicada. Sintió la última anotación como algo físico, un calor sutil que recorría los delgados músculos de sus piernas, su espalda, su mandíbula. Nada dramático. No era una transformación. Era la calidez precisa y funcional de algo que había estado en un umbral y acababa de cruzarlo. Era ligeramente más rápido que esta mañana. Un poco más fuerte. El temblor en sus piernas era ligeramente menor que en la arena. Se tumbó en el centro de la jaula y respiró. Afuera, el circo continuaba con sus preparativos matutinos. Los cuidadores se movían. Los animales se tranquilizaban tras la interrupción. La lona de la carpa se agitaba con el viento exterior. Beom lo miró desde el rincón cálido. No le devolvió la mirada. Estaba pensando en la cadena. En la estaca. Sobre el sonido específico que producía el enlace al extenderse por completo, su metalurgia, lo que ese sonido revelaba sobre el desgaste y la fatiga del material con el paso del tiempo. Y él estaba pensando en el rostro de Choi Dae-oh en el pasillo. Ni enojado, ni complacido. El rostro de un hombre que había realizado un experimento esperando una serie de resultados predecibles y había recibido datos que no se ajustaban a ninguno de ellos. Eso fue lo más útil que hizo hoy. No sobrevivir en la arena. No quedarse al final de la cadena. Esos fueron aportes. El resultado fue la pregunta que ahora rondaba la mente de Choi Dae-oh, ¿qué animal es este? Las preguntas sin respuesta hacían que la gente siguiera buscando. Y quienes seguían buscando, al final buscaban lo suficiente como para dejar de verte como una categoría y empezar a verte como algo específico. Las cosas específicas eran peligrosas. Su intención era ser muy específico. Al 20º día, el circo tenía un nuevo ritmo, y solo él sabía que era suyo. No era algo visible como una sola cosa. Solo era visible si uno sabía que buscar y observaba desde la posición correcta, algo que Choi Dae-oh hacía cada vez con mayor frecuencia y que seguía siendo su principal preocupación operativa. Pero desde el interior, desde el nivel de los pisos de las jaulas, los pasillos de servicio, el anclaje de la cadena y el cerramiento superior, el cambio era tan evidente como el clima. Funcionaba así. Na'vi tenía dos funciones en la red, una de descubrimiento y otra de desarrollo. La función descubierta era la de observación. El recinto de los monos estaba situado encima del cruce del pasillo de servicio central, lo que significaba que Na'vi tenía visibilidad de la entrada este para los cuidadores, la puerta principal de la arena, la puerta de la oficina de Choi en el extremo opuesto de la carpa y el pasillo que conectaba las grandes jaulas de depredadores con el corredor de actuaciones. Na'vi observaba todo esto continuamente, no como un comportamiento aprendido, sino como la ocupación natural de un animal muy sociable y muy aburrido que no tenía nada que hacer más que procesar información visual. Lo que había hecho era darle una dirección a ese comportamiento ya existente. Esa dirección se manifestaba a través de la comida. Llevaba 11 días dividiendo su ración matutina. No por la mitad, no podía permitirse la mitad, su propio desarrollo físico requería aportaciones, sino un fragmento consistente, un fragmento significativo, que se abría paso a través del hueco de la barra hasta el suelo del pasillo en la esquina donde la columna de soporte del cerramiento superior se unía al suelo. Na'vi lo recuperó en cuestión de minutos. Los demás monos del recinto se habían dado cuenta y habían empezado a aglomerarse en la esquina a la hora de comer, lo que tuvo el efecto secundario de mejorar ligeramente la posición de Na'vi en la jerarquía de los monos. La proximidad al acceso a los recursos era una ventaja social independientemente de la especie. La función desarrollada fue de alerta. Había pasado 6 días estableciendo una señal. Cuando se colocaba en las barras delanteras de la izquierda y miraba hacia el techo durante más de 3 segundos, Na'vi respondía con un patrón de parloteo específico. No era un comportamiento inusual, pero sí un patrón que ahora podía distinguir del ruido ambiental del recinto. El patrón le indicaba cuántas personas había en el pasaje y en qué dirección se movían. Lo había comprobado 30 veces.
Era fiable hasta el punto que importaba. El nombre que había elegido para el viejo lobo era Dosi, que significa anciano, en el sentido de alguien que ha sobrevivido lo suficiente como para merecer la pena escucharlo. Dosi ocupaba el rincón apartado del recinto de los lobos con la completa quietud de un animal que hubiera dejado de gastar energía en cosas que no iban a cambiar. Comió la comida que le dieron. Respiró. Observó. Lo que había hecho con Dosi era más sencillo que lo que había hecho con Naví, porque Dosi necesitaba algo más sencillo, necesitaba que lo vieran como alguien que aún valía algo. Trajo comida, pequeños trozos, consistentes, la moneda de cambio de la fiabilidad demostrada, y se sentó en la puerta de entrada a esperar mientras Dosi comía. No se marchó inmediatamente después de dejar la comida. Se quedó. 5 minutos, 10 minutos, lo que le permitirá el horario del cuidador. Su presencia era distinta a la de ser útil, y eso fue a lo que Dosi respondió. Al 15º día, Dosi se movía hacia la puerta cuando aparecía en el pasaje, en lugar de quedarse al fondo de la esquina. No muy lejos, 2 metros, no la distancia completa. Pero hacia adelante. Los lobos de la manada lo habían registrado. El cálculo social de la manada había sido, Dosi es periférico, Dosi tiene poco valor, Dosi se puede ignorar sin problema. La revisión que se produjo en la evaluación colectiva del grupo fue, Dosi tiene una relación externa que no entendemos. Las variables desconocidas en las jerarquías sociales generaban cautela. La manada se había vuelto un poco menos agresiva hacia el rincón de Dosi en los últimos 4 días. Él no había orquestado esto. Se había organizado a partir de la mecánica básica de la relación visible. Estado de Dosi, subordinación preliminar. Alteración de la jerarquía de la manada, efecto secundario confirmado. Suri, el leopardo, era el más lento y el más valioso. Llevaba 12 días dejando comida en la reja del pasaje todas las mañanas. No todos los días se producía una recuperación, algunos días, el horario del cuidador la mantenía bajo una vigilancia excesiva, otros días ella optaba por no extender su alcance, otros días simplemente no había comida porque su propio acceso a los fragmentos había sido nulo. Pero se habían producido 11 de las 12 recuperaciones, y el patrón de esas recuperaciones había cambiado. Durante la primera semana, se recuperó rápidamente y se alejó de la rejilla inmediatamente después. Ahora recuperaba lentamente, y después de recuperar, permanecía en el borde del radio de su cadena, mirando hacia la rejilla, durante un periodo adicional. No miraba la rejilla específicamente, sino que miraba en la dirección de la rejilla, que era la dirección del pasaje, que era la dirección de donde venía. Ella se estaba orientando hacia él. No se sometía. Todavía no, tal vez no por mucho tiempo. Suri tenía demasiados traumas en su pasado como para confiar ciegamente, y la arquitectura social de un leopardo no estaba construida para el tipo de lógica de red que él estaba creando. Pero la orientación fue el comienzo de algo, y ese algo era todo lo que necesitaba para empezar. Índice Suri, elevado. Interés compuesto de la inversión en paciencia, en curso. El cuarto punto del círculo fue el que más tiempo le costó encontrar, y no era un animal. Era un hueco. En concreto, el hueco por donde pasaba el canal de drenaje que discurría a lo largo de la pared izquierda del pasillo de servicio, por debajo de la valla exterior en la parte trasera de la carpa. El canal en sí tenía 8 centímetros de ancho a la altura del paso, demasiado estrecho para cualquier cosa útil. Pero en el tramo que pasaba por debajo de la valla, esta había sido excavada en algún momento para realizar tareas de mantenimiento y nunca se había vuelto a compactar por completo, dejando un hueco en el suelo de unos 40 centímetros de ancho y 15 centímetros de profundidad, accesible desde el interior del pasaje si se sabía exactamente dónde presionar la base de la valla. Lo había encontrado siguiendo el olor del exterior. El olor del exterior, el exterior real, no el filtrado por la lona, no el aire reciclado por los pasillos, sino el aire exterior a nivel del suelo que transportaba los olores del barro, la vegetación, la actividad de los pájaros y el olor a comida procedente de los alojamientos de los cuidadores, situados a 40 metros de distancia. Se colaba por la rendija como un hilo fino en los días en que la dirección del viento exterior era la adecuada. Había dedicado 4 días a confirmar las dimensiones y la estabilidad estructural de la grieta. No era una vía de escape, la valla exterior que había más allá era sólida y el descenso hasta el suelo exterior se veía dificultado por los cables de sujeción de la tienda. Pero era un canal de información unidireccional, el olor del exterior entraba y los objetos pequeños colocados en la abertura podían potencialmente salir. Él archivó esto. Aún desconocía su utilidad. Sabía de su existencia. La escalada de Choi Dae-oh comenzó el 22º día. Reconoció la escalada de inmediato, tenía un sello distintivo específico en ese entorno, de la misma manera que la presión tenía un sello distintivo específico en cualquier entorno. La primera señal fue la hora de la comida.
Sheon llegó a su jaula a la hora habitual con el cubo de siempre, pero el trozo que tiró era más pequeño de lo normal. No fue por casualidad, sino por la mesurada deliberación de un hombre que sigue una instrucción. Observó el rostro de Sheon y percibió la leve incomodidad de alguien que ejecutaba una orden que no había originado. Esta no era una decisión de Sheon. Era de Choi. La segunda señal llegó esa misma tarde, el entrenamiento. No había sido entrenado antes, su categoría en la jaula había sido una prioridad demasiado baja para que Choi invirtiera tiempo en su preparación. Entonces Choi llegó personalmente, con una vara de dirección y un cuidador, y le explicó las órdenes básicas que los tigres adultos realizaban en la arena. Siéntate. Muévete. Sigue las instrucciones. Él obedeció. Completamente, sin problemas, a la primera. Esto no era lo que Choi quería. Podía leerlo en la expresión del entrenador. Choi buscaba resistencia, quería encontrar el límite de la cooperación animal, quería documentar lo que sucedía en ese límite. Un animal que obedecía inmediatamente todas las instrucciones no le daba a Choi nada contra lo que empujar, ningún borde que encontrar. No le daba a Choi nada contra lo que empujar. El cumplimiento perfecto era, en sí mismo, una forma de opacidad. Choi se marchó después de 40 minutos con la anotación en su cuaderno que seguramente decía, cumplimiento total, sin resistencia, sin límite explotable identificado. Había contado con esa lectura. La tercera señal fue el cambio de jaula, y esa fue más difícil de manejar. Al 24º día, los cuidadores sacaron a Beom de su jaula y lo colocaron en una mampara provisional al lado de la arena, una medida de entrenamiento, según sugería el tono de Sheon, para trabajar con Beom por separado. Y en su jaula trasladaron a otro animal, un jaguar macho joven, de unos 6 meses de edad, adquirido recientemente, que llevaba en su cuerpo las señales específicas de un largo viaje en un pequeño contenedor de transporte. Delgado. Asustado. Aún conserva en su pelaje el olor de un lugar muy lejano. Cuando la puerta se cerró, el jaguar se arrinconó en la esquina trasera de la jaula y lo miró con los ojos grandes y reactivos de un ser que funciona con la máxima respuesta ante una amenaza, sin información para procesar dicha amenaza. Observó al jaguar. Se sentó. En el centro de la jaula, a la distancia de un cuerpo entero, lo suficientemente cerca como para sentir su presencia, pero lo suficientemente lejos como para no resultar una molestia. Apartó la mirada del jaguar, fijó la vista en la pared de la jaula y respiró audiblemente, despacio, al ritmo de algo en reposo. Permaneció así durante 4 horas. El jaguar permaneció inmóvil durante 2 de esas horas. En la tercera hora se quedó quieto. En la cuarta hora se movió 15 centímetros hacia el centro. Él no lo miró. Permaneció en reposo y respiró. Nuevo contacto, jaguar, macho, juvenil. Índice de amenaza, bajo. Potencial, no evaluado. Fundación de confianza, iniciada. Choi había concebido el cambio de jaula como una desestabilización. Un animal nuevo, desconocido, potencialmente agresivo, introducido en su espacio. Los resultados esperados eran, conflicto territorial, respuesta al estrés, interrupción de cualquier patrón que Choi hubiera estado observando. El resultado real fue, al final del día, un jaguar se encontraba a 15 centímetros del centro de la jaula, con su respuesta de amenaza parcialmente disminuida, sentado cerca de algo que no se había movido hacia él durante 4 horas. Choi lo vería por la mañana. Choi haría la revisión. La revisión llegó 2 días después, y fue directa. Lo llevaron de nuevo al estadio, con la misma configuración que antes, pero esta vez sin Kang. En cambio, en el extremo opuesto de la arena, lejos de la puerta de los cuidadores, habían colocado un trozo de carne fresca en el suelo. Carne de verdad. No se trataba de sobras tiradas en el pasillo, sino de un trozo en condiciones, del tamaño de una comida de verdad, que aún conservaba el olor a congelado. Y entre él y la carne, encadenado a una estaca diferente en el centro de la arena, uno de los lobos de la manada. No Dosi. Uno de los lobos jóvenes de la manada, de rango medio en la jerarquía, tiraba de la cadena con la agitación de un animal que podía oler la carne desde donde estaba y no estaba interesado en nada más en la arena. El radio de la cadena del lobo cubría aproximadamente la mitad de la distancia entre la estaca y la carne. Si el lobo no podía alcanzar la carne, y el cachorro no podía alcanzarla sin entrar en el radio de acción del lobo, la pregunta del experimento era, ¿qué hace el cachorro? Choi estaba junto a la valla, con las manos entrelazadas. Analizó la geometría. El radio de la cadena del lobo cubría el camino directo hacia la carne. La valla de la arena era circular, no existía una línea recta desde donde él estaba parado hasta la carne que no la atravesara o que estuviera muy cerca del radio de acción del lobo. Excepto una, si se movía a lo largo de la valla hacia la derecha, en la curva de la misma,
podía alcanzar un arco de la valla que lo acercaba a 3 metros de la carne, pero en un ángulo que colocaba la estaca entre él y el lobo, lo que significaba que el radio del lobo se abría en forma de cono alejándose de su aproximación. El lobo no había procesado esa geometría. Los lobos no eran principalmente pensadores geométricos. Se movió a lo largo de la valla, lentamente, con la misma deliberada falta de urgencia que había empleado en todas sus apariciones en la arena. El lobo lo siguió, tirando de la cadena hacia la derecha, que era justo lo que necesitaba. El tirón hacia la derecha hizo girar la posición del lobo en el sentido de las agujas del reloj alrededor de la estaca, lo que acortó el alcance del lobo en la dirección en la que realmente se dirigía. Llegó hasta el arco de la valla. La carne estaba a 3 metros a su izquierda, ligeramente dentro del radio teórico del lobo, pero ahora más allá de la posición real del lobo porque éste había seguido sus movimientos alrededor de la estaca. Se acercó a la carne a un ritmo más rápido que su aproximación, pero más lento que una carrera. La recogió. Se giró hacia la cerca. El lobo se abalanzó. La cadena se atascó. Ya había sobrepasado el borde del radio. Comió la carne junto a la valla mientras el lobo tiraba de la cadena y Choi Dae-oh permanecía de pie junto a la valla y, por primera vez desde que había empezado a observar, no escribió en su cuaderno. No miró a Choi. Comió metódicamente, bocado a bocado, y luego se sentó junto a la valla, con el espacio vacío frente a él, y respiró. Resolución de problemas en la arena, se aplicó una solución geométrica. Adquisición de alimentos, exitosa. Respuesta del observador humano, fallo de categoría. El sistema de clasificación de Choi Dae-oh resulta insuficiente para el tema actual. Este fue el momento, no la esencia. El instante después de la carne, cuando Choi estaba de pie junto a la valla sin escribir, con el cuaderno en el bolsillo de su chaqueta y el bolígrafo destapado en la mano, y el domador de circo que había manejado animales durante 30 años se encontraba en su propia arena y experimentaba el problema específico de mirar algo que había dejado de encajar en las descripciones disponibles. Seguía siendo pequeño. Seguía siendo delgado. Seguía siendo el animal de la categoría más baja en la jerarquía del recinto según los criterios oficiales. Pero la medida oficial era la medida de Choi, y a Choi ya se le estaban acabando las categorías. Cuando los cuidadores vinieron a devolverlo a la jaula, caminó por el pasillo con la carne aún caliente en el estómago, el sistema registrando sus anotaciones en segundo plano y la plena conciencia, ya formada, de lo que venía a continuación. Choi intensificaría aún más la situación. La ausencia de una categoría funcional siempre provocaba una escalada en las personas que necesitaban categorías para funcionar. La siguiente intervención sería más difícil que la del lobo y la carne. Pero Dosi estaba en la sección de los lobos, y Dosi había visto cómo apartaban al lobo de la manada de su cuidador y lo llevaban a la arena, y Dosi lo había visto regresar, y Dosi estaba sentado en la puerta del pasaje cuando regresó por el corredor. Esperando. Esta vez no esperaba comida. Se detuvo en la puerta y observó al viejo lobo por un instante. El único ojo lúcido le devolvió la mirada. Siguió caminando hacia su jaula. El jaguar estaba en el centro de la jaula cuando regresó. No en la esquina del fondo. En el centro. Lo miró cuando entró. Se dirigió a su posición y se tumbó, y el jaguar, después de un momento, se tumbó a 2 cuerpos de distancia, y el circo hizo sus sonidos vespertinos a su alrededor y el pequeño reino continuó su silenciosa expansión en los espacios entre lo que Choi Dae-oh podía ver y lo que no podía. La crisis venía de arriba, y ahí es donde no había estado vigilando con suficiente atención. Había estado vigilando a Choi Dae-oh. Había estado observando a los cuidadores, los horarios de entrada y salida, las rotaciones de alimentación. Había estado observando a la manada de lobos, la cadena de Suri y el lento y constante avance diario del jaguar hacia él a través del suelo de la jaula. Había construido una maqueta del circo y sus puntos clave, y la actualizaba constantemente. Lo que no había modelado del todo era al hombre que lo controlaba todo. En 30 días, solo había visto al propietario 2 veces, un hombre corpulento que llegaba en un vehículo que olía a cuero, gasolina y dinero, y que recorría los terrenos con la actitud propia de alguien que inspecciona una inversión en lugar de gestionar un lugar. ¿Quién le habló a Choi Dae-oh con el tono bajo y autoritario de alguien que da instrucciones en lugar de discutir opciones? Según el uso que le daban sus contactos, su nombre era Wang, simplemente Wang, sin nombre de pila, la forma de dirigirse a alguien cuya autoridad hacía innecesario el uso de nombres completos. Wang llegó el 31º día y no recorrió los recintos. Fue directamente al despacho de Choi. La reunión duró 40 minutos. Cuando terminó, la forma de caminar de Choi había cambiado, la postura de observación con las manos entrelazadas a la espalda fue reemplazada por la postura con las manos a los lados de alguien a quien se le había dado un cronograma. Al anochecer, comprendió lo que se avecinaba. El primer movimiento fue Naví.
Ocurrió entre la sesión de entrenamiento de la tarde y la transmisión nocturna, el intervalo que había estado utilizando como su periodo principal de mantenimiento de la red, los 30 minutos en los que el tráfico de operadores en el pasaje era mínimo. Estaba en la barra delantera, realizando la revisión de Naví, cuando la puerta del recinto superior se abrió desde arriba y dos operarios entraron con una caja de transporte. Observó desde la barra. Los operarios trabajaron con rapidez, con la eficiencia propia de quienes ya habían realizado este tipo de tareas con anterioridad. Separaron a los monos arreándolos hacia la parte trasera del recinto y luego aislaron al grupo delantero. Naví estaba en el grupo delantero. La jaula era para 4 animales. Naví fue el tercero en entrar. Observó cómo Naví entraba en la jaula, el movimiento lateral y reticente característico de un animal al ser trasladado, mirando hacia atrás mientras avanzaba, y en el último instante antes de que se cerrara la puerta de la jaula, mirando hacia abajo, a su jaula. Lo miró fijamente. Se quedó inmóvil junto a los barrotes. La caja fue sellada. La sacaron por la abertura superior. Desapareció. El recinto superior recuperó su nivel de ruido ambiental con los animales restantes, ahora reorganizados en una estructura social que tardaría días en restablecerse. La esquina sobre su jaula estaba vacía. El sistema lo registró claramente: Naví, nodo de red eliminado. Cobertura de observación, reducida en un 60%. Entrada del cuidador sin supervisión. El enfoque de Choi hacia la oficina, sin vigilancia. Se apartó de los barrotes y se dirigió al centro de jaulas. Se sentó. Se permitió asimilarlo todo por completo. Wang había identificado al mono como un punto de conectividad, o bien Choi lo había identificado y lo había reportado, lo cual, en términos operativos, era lo mismo. No habían comprendido el mecanismo, pero sí habían entendido que algo en el recinto superior formaba parte de un patrón que querían interrumpir. La eliminación fue selectiva. No fue un cambio de hogar al azar. Lo habían visto con más claridad de lo que él creía. El segundo traslado se produjo a la mañana siguiente, y este fue peor. En la sección de lobos, encontró el rincón de Dosi vacío. No se había reubicado, podía distinguirlo por la ausencia del olor, la diferencia específica entre un espacio que un animal había ocupado y luego abandonado y un espacio en el que un animal simplemente no se encontraba en ese momento. Dosi había desaparecido por completo del circo. En el rincón solo quedaba un olor rancio y paja aplastada, nada más. Los lobos de la manada eran diferentes en ausencia de ese rincón. Lejos de estar más tranquila, la geometría social, que se había estado reajustando silenciosamente durante 30 días, volvió a su configuración original como si el ajuste nunca hubiera ocurrido. Se quedó de pie junto a la puerta del pasaje y observó durante un buen rato el rincón vacío de Dosi. Dosi, nodo de red eliminado. Influencia de la sección lobo, 0. Jerarquía de la manada, reiniciada. Regresó a su jaula. El jaguar, él lo había llamado Leo, un nombre provisional, la palabra que describía la intensidad de la mirada en sus ojos cuando el miedo en ellos finalmente descendía por debajo de cierto nivel, estaba en el centro de la jaula, donde había estado durmiendo. Alzó la vista cuando entró. Lo observó mientras se colocaba en su sitio. No se apartó. Era lo único que seguía intacto. Se tumbó y pensó. Choi vino personalmente para el tercer movimiento. No fue un entrenamiento. No fue una sesión en la arena. Choi llegó a la puerta de la jaula con un cuidador y una vara de dirección, abrió la puerta, el cuidador lo sacó con la vara y lo llevaron no a la arena, sino al área de servicio trasera de la carpa, un espacio que había olido pero al que no había ido, donde se guardaba el equipo y se realizaban las labores de mantenimiento. En el centro del área de servicio había un poste. Era pesado, de hierro, clavado en la losa de hormigón que formaba el suelo del área. Una cadena colgaba de una argolla en la base del poste. Lo encadenaron al poste. El cuidador se fue. Choi se fue. El área de servicio estaba vacía, a excepción de él, el equipo, los olores a aceite de herramientas, madera vieja y acerrín, y, a través del hueco en la cerca trasera que ahora podía ver claramente desde esa posición, el mundo exterior. Durante la primera hora permaneció sentado en el puesto, trabajando con atención metódica en el punto de sujeción de la cadena, no intentaba romperla, sino evaluarla. El anillo estaba soldado a la base del poste, la soldadura era antigua pero sólida. El clip de la cadena que se sujetaba a su collar era un mecanismo de cierre a presión estándar. El collar era de cuero, con 2 años de uso, pero las costuras de los puntos de ajuste aún se mantenían. Se tumbó. En la segunda hora, llegó Wang. No era Choi, sino Wang mismo, solo, sin el cuaderno, ni los asistentes, ni ninguno de los aparatos de gestión rutinaria.
Se quedó de pie en la entrada del área de servicio y lo miró como había visto mirar a los hombres a los objetos caros que estaban considerando desechar, no con malicia, sino con el cálculo frío y específico de alguien que decide si el costo de mantenerlo superaba su valor. Wang mantuvo una conversación con alguien fuera de la puerta del área de servicio. El volumen era demasiado bajo para que pudiera entenderlo completamente, pero lo que se oía era la voz de Choi respondiendo a algo. Entonces Wang se acercó al poste y se agachó a su altura. El hombre miró a Wang. Wang lo miró a él. El hombre tendría 50, tal vez 55 años. El rostro de alguien que llevaba mucho tiempo tomando decisiones sobre animales y que había desarrollado la mirada perdida propia de una persona que había dejado de considerar esas decisiones como decisiones sobre seres vivos. Mantuvo la mirada fija en Wang. No con la misma falta de sumisión que con Choi, sino con algo diferente. Mantuvo la mirada fija en los ojos y les permitió ver lo que había allí, por completo, sin la opacidad que había mantenido durante 30 días. Dejó que Wang viera la firmeza de su mirada, la calidad de la atención que había detrás, esa mirada que provenía del rostro de un pequeño tigre, pero con la firmeza de alguien que había vivido una vida humana plena y luego había regresado como tal, y que estaba sentado en una cadena en un circo y no tenía miedo del hombre agachado frente a él. Wang permaneció agachado un buen rato. Luego se puso de pie y salió. La puerta se cerró. No sabía a qué conclusión había llegado Wang. Sabía lo que había comunicado, y había elegido comunicarlo plenamente por primera vez, y lo que le había costado era perder la última pizca de invisibilidad que había estado utilizando como protección. Ya no había posibilidad de invisibilidad. Sabían que algo allí se escondía. La cuestión ya no era si actuarían, sino cómo. Al final del día, lo devolvieron a su jaula. Leo estaba allí. Leo lo miró cuando entró y emitió el sonido bajo que se había ido desarrollando tras 2 semanas de cercanía. No era exactamente comunicativo, pero tampoco era insignificante, el sonido de un animal que registra su regreso. Se dirigió a su posición. Leo se acercó más de lo habitual. Lo permitió. Había sido debilitado. Navi se había ido. Dosi se había ido. La influencia de la sección de lobos se había derrumbado. La red de observación que había construido a lo largo de 30 días quedó interrumpida en 2 de sus 3 puntos. Lo habían encadenado en público en el área de servicio, información que se había difundido a través de los recintos, podía darse cuenta por la calidad de los sonidos provenientes de las grandes jaulas de depredadores, el cambio específico en el ruido ambiental que indicaba que algo había cambiado en la evaluación colectiva. Se le veía visiblemente debilitado. Debilitado ante todo el circo. Permaneció tendido en su sitio y no comió. Su porción se había reducido al nivel anterior al robo, una sola pieza, lanzada sin apuntar, tomada por Leo, que era más rápido y aún no había tenido 30 días de recalibración como Beom. Se tumbó boca abajo con el estómago vacío y pensó en el hueco de la valla. En la cadena de Suri. En la zona de servicio, en el poste y en la losa de hormigón. Acerca del mecanismo de la puerta de la arena, que era un mecanismo diferente al de las puertas de la jaula, que a su vez era un mecanismo diferente al de las puertas del pasaje. Acerca del cierre de seguridad de su collar. Aproximadamente a esa hora específica de la madrugada, 20 minutos antes del cambio de turno del cuidador, cuando el pasillo estaba vacío y la arena estaba vacía, y el acceso principal a la carpa estaba controlado por un solo cuidador en la entrada este. Había estado construyendo una red. Lo que comprendía ahora, al final de un día que le había arrebatado 2 de sus 3 puntos, era que una red no era suficiente. Una red sobrevivía manteniéndose oculta. Una red oculta era una red a la defensiva, y una red defensiva se iría reduciendo hasta desaparecer por completo. Necesitaba dejar de defenderse. Necesitaba un único momento de acción coordinada para el que el circo no pudiera prepararse porque nunca había visto a un animal planear algo así, y necesitaba que sucediera antes de que el cálculo de costes de Wang se volviera en su contra. Lo llamó una evaluación. En realidad, era una decisión. Empezó con Leo. No con tácticas, ni con comida, ni con la lenta construcción de confianza que había requerido 2 semanas de cuidadosa cercanía. Se volvió hacia el jaguar en la oscuridad de la jaula, en el periodo posterior a la ronda vespertina de los cuidadores y antes de que el circo se instalara, miró directamente a Leo y emitió el sonido, no la respiración de descanso, no la señal de no amenaza, sino el sonido que había estado desarrollando en el fondo de su garganta durante 3 días sin usarlo, la resonancia grave del pecho que en el lenguaje de los depredadores decía, presta atención, algo importante está sucediendo. Las orejas de Leo se alargaron hacia adelante. Mantuvo el contacto visual y se comunicó en el único lenguaje disponible, la postura, el sonido, la intención, la compleja gramática no verbal de los animales que compartían la misma arquitectura depredadora, y lo que comunicó no fue un plan,
porque los planes no pueden cruzar la barrera de las especies en toda su complejidad. Lo que comunicó fue la esencia del plan: nos vamos de este lugar, y para irnos se requiere una cosa específica de ti, y esa cosa es esta, y le mostró a Leo, mediante la demostración repetida de una secuencia de movimientos específica en los barrotes de la jaula, lo que necesitaba que el jaguar hiciera cuando llegara el momento. Leo observó la demostración 4 veces. Luego la practicó una vez, a media velocidad, y lo miró para que le confirmara que era correcta. Él lo confirmó. Leo, primero dirigió la comunicación de la tarea. Cumplimiento, confirmado. Comprensión de las instrucciones, por encima del nivel de referencia evaluado. Luego se dirigió al espacio entre las barras y llamó a Suri. No era la señal de la comida, sino la señal de atención, la que había estado construyendo en paralelo con la relación con la comida, la que decía: necesito que me escuches, en lugar de tengo algo para ti. Lo proyectó a través de la rejilla del pasaje lo más bajo y claro posible. Al otro lado del suelo de la tienda, en la oscuridad, en el límite del radio de su cadena, Suri se giró para mirar hacia el pasaje. Mantuvo la señal. Dio 3 pasos hacia la reja, el máximo acercamiento que había dado a ella en las 5 semanas que duraba su relación, más de lo que se había acercado a cualquier otra cosa en mucho tiempo. No podía transmitirle toda la información. Pero podía darle la pieza clave: cuando llegara el momento, cuando el sonido y el movimiento se produjeran, ella no debía ceder. No debería presionar hasta el final del alcance de su cadena. Debería avanzar. Repitió la señal de avance 3 veces, con claridad y con toda su atención puesta en ella. Suri se quedó mirando la rejilla durante un largo rato. Entonces apartó la mirada, no de él, sino del poste que estaba en el centro del suelo de la tienda, en la dirección exacta hacia donde iba a ir. Eso bastó. Suri, señal de dirección secundaria recibida. Respuesta: orientación positiva. Directiva de avance, registrada. Regresó al centro de su jaula y se tumbó junto a Leo. Naví se había ido. Dosi se había ido. La red, tal como él la había construido, estaba rota. Pero aquello para lo que había creado la red, darse el tiempo y la inteligencia suficientes para comprender el circo por completo, ya estaba hecho. Tenía la información. Sabía cuándo era el momento oportuno. Conocía los mecanismos. Le quedaban 3 nodos: Leo, Suri y el hueco en la valla trasera. Tenía una sola oportunidad: los 20 minutos previos al cambio de turno del cuidador. Llevaba puesto el broche de seguridad en el collar, con el que había estado trabajando en silencio durante 2 semanas en la base de cuero del mismo, no para romper el collar, sino para comprender el punto exacto de elasticidad en el que el cuero cedería bajo una presión dirigida si se aplicaba la fuerza correcta en el ángulo correcto. Llevaba 30 días siendo subestimado. Cerró los ojos. El circo se sumergió en sus sonidos nocturnos a su alrededor. Mañana, o pasado mañana, o al día siguiente, cuando el plan de Wang dictara su siguiente movimiento, estaría listo. No para sobrevivir. Para acabar con todo. Ocurrió al 35º día, porque Wang tomó la decisión por él. Lo escuchó por la mañana a través de la cadena de señales que aún funcionaban, los monos que quedaban en lo alto, que habían reorganizado su comportamiento de observación sin las instrucciones específicas de Naví, pero que aún producían la diferencia de ruido ambiental que le avisaba cuando algo inusual se movía por la tienda. Aquella mañana, la situación era muy diferente: demasiada gente, demasiado temprano, moviéndose siguiendo el patrón deliberado de quienes ejecutan un plan en lugar de seguir una rutina. Ya estaba en el collar antes de que el primer cuidador llegara a la entrada este. El cuero había sido trabajado durante 32 días en el punto preciso donde la costura se unía a la hebilla de ajuste, no de forma visible, no de una manera que pudiera detectarse en la revisión diaria de un operario, sino a nivel subsuperficial, donde la tensión de flexión repetida había ido separando silenciosamente las fibras capa por capa. Tenía 3 minutos antes de que la llave de Sheon golpeara la cerradura de su jaula. Tomó el collar con sus patas delanteras, apoyándose contra los barrotes traseros de la jaula, y tiró en el ángulo específico que había calculado, no en línea recta, lo que habría requerido más fuerza de la que tenía en ese momento, sino girando 15 grados hacia abajo y a la izquierda, lo que dirigía la fuerza exactamente hacia la línea de costura debilitada. El collar cedió al segundo tirón. Se liberó del justo en el momento en que la llave de Sheon entró en la cerradura. La puerta se abrió hacia adentro. Sheon tenía la vara de dirección en la mano derecha y miraba el collar que estaba en el suelo de la jaula, que no era donde se suponía que debía estar, y ese medio segundo en el que miró el collar en lugar de mirarlo a él fue el medio segundo que necesitaba. Atravesó la puerta a baja altura y rápidamente, por debajo de la altura de oscilación natural de la barra de dirección, y estaba en el pasaje antes de que Sheon hubiera completado el giro. El pasaje.
Corrió en la dirección que había trazado 35 días antes, hacia la izquierda, hacia el cruce del pasillo de servicio, alejándose de la entrada este y hacia la parte trasera de la carpa. Escuchó a Jeon gritar detrás de él, escuchó el sonido que se activaba a través de la tienda, la señal de llamada del encargado, 3 sonidos cortos, que era la alerta general de que algo estaba fuera del perímetro de contención. Había calculado que pasarían 4 minutos antes de que la alerta produjera una respuesta humana coordinada. El vídeo de 4 minutos se elaboró a partir de 35 días de observación de la velocidad de los operarios, las rutas que utilizaban y la secuencia en la que abrían las puertas. Utilizó los primeros 40 segundos con Leo. La jaula de Leo estaba en el punto medio del pasaje. Golpeó el cerrojo exterior de la puerta con ambas patas delanteras. El cerrojo era un sencillo mecanismo deslizante en el exterior, diseñado para mantener a los animales dentro, no para resistir la fuerza del exterior. Fueron necesarios 3 golpes. La puerta se abrió de golpe. Leo salió. Durante la última semana, le había transmitido una sola cosa a Leo, a través de la repetición y la demostración: cuando se abra la puerta, dirígete al área de servicio. Ni la arena, ni la entrada este, sino la zona de servicio en la parte trasera de la carpa, donde estaba el hueco de la valla, por donde entraba el olor del exterior. Leo fue rápido, en la dirección que le habían indicado. El movimiento del jaguar en el espacio abierto era mucho más fluido de lo que sugería su movimiento enjaulado, la extensión completa de un cuerpo que se había estado comprimiendo durante meses, al que de repente se le dio espacio. Él siguió avanzando. El ancla de cadena de Suri estaba en el suelo de la tienda principal. Entró en la tienda principal por la puerta del pasaje interior, aquella con el cerrojo en relieve que había estado estudiando desde el 6º día, que requería un movimiento específico hacia arriba y luego lateral para funcionar, el cual había practicado en el mismo mecanismo en el cruce del pasaje una docena de veces en la última semana. Lo logró en 4 segundos. El suelo de la carpa estaba abierto. La luz de la mañana se filtraba a través de los paneles de lona. La pista de la arena estaba vacía, el acerrín rastrillado del día anterior. El equipo en sus posiciones periféricas. La cadena que va desde la estaca central hasta el collar de Suri en el borde de su radio. 2 cuidadores cruzaban el suelo de la carpa desde la entrada este, corriendo, aún sin llegar al ring. Él fue directamente a la estaca. La estaca se clavó en el sustrato del suelo de la tienda, no era hormigón, sino tierra compactada con una tabla de madera de soporte debajo. Todo el sistema estaba diseñado para ser lo suficientemente temporal como para poder reubicarlo, pero lo suficientemente sólido como para contener a un leopardo en condiciones normales. Lo había estudiado desde la valla de la arena durante las sesiones en las que Kang estuvo encadenado allí. La debilidad de la estaca no residía en la estaca en sí, sino en la tabla que había debajo, la cual había permanecido en la misma posición durante el tiempo suficiente como para que la tierra a su alrededor se hubiera comprimido y los bordes de la tabla se hubieran levantado ligeramente. No intentó arrancar la estaca. Se dirigió al borde levantado de la tabla y excavó, no al azar, sino en el punto específico donde el borde de la tabla se encontraba con la tierra, donde estaba el hueco de compresión, donde 2 días de lluvia habían ablandado ligeramente el sustrato. Cavaba con ambas patas delanteras con el movimiento rápido y sostenido para el que su cuerpo estaba diseñado y que hasta ahora nunca había utilizado con la máxima extensión. Los cuidadores estaban junto al cerco. Escuchó a Suri moverse detrás de él, sintió como la cadena se tensaba al alcanzar el radio completo, esforzándose por avanzar, hacia él, hacia la estaca, la señal de orientación de hacía 4 días funcionando ahora a través de ella como un puro impulso hacia adelante. El tablero se movió. La apuesta se inclinó. No estaba hacia afuera, sino inclinada, lo cual era suficiente, lo que cambió el vector de fijación de la cadena de vertical a diagonal, lo cual representó un problema mecánico diferente para el sistema de anclaje. Suri golpeó la cadena a toda velocidad. La estaca salió de la tierra en una nube de tierra oscura y la cadena se soltó, y Suri se movió con la cadena y la estaca arrastrándose tras ella, no libre, pero sí móvil, que era la única libertad que necesitaba en ese momento. Se giró. Los 2 cuidadores que estaban junto a la valla ya no se acercaban a él. Se alejaban. Kang era la variable que no había podido prever, porque Kang no formaba parte de su red, nunca había formado parte de ella, y un tigre macho adulto de 200 kilogramos que actuaba según su propia lógica en una situación de colapso no era algo que pudiera controlarse. Pero se podía usar. La puerta de la jaula de Kang tenía un mecanismo de cierre de 2 etapas, el cerrojo estándar más un clip secundario que requería la llave del cuidador. Él no podía abrir la puerta de Kang. Lo sabía desde el principio. Lo que sabía, y lo que importaba ahora, era el panel.
El panel era una sección de ventilación en la pared exterior de la jaula de Kang, orientada hacia el pasillo de servicio en lugar de hacia el pasillo principal, e instalada para permitir el flujo de aire en la esquina de la jaula donde no había aire. Estaba sujeto con 4 tuercas de mariposa que habían sido apretadas a mano y nunca se les había aplicado el par de apriete adecuado. Los había sentido a través de los barrotes del pasillo la única vez que lo habían trasladado por esa sección, registrando su sesión con la pata delantera al pasar. Se dirigió a la pared del pasillo. Las tuercas de mariposa estaban en el exterior, de su lado. Las manipulaba con sus garras, que no eran manos y no podían sujetar una tuerca de mariposa con precisión, pero la superficie de contacto era suficiente para la primera tuerca, que era la más floja, y que había estado floja desde el día en que la encontró. La primera tuerca cayó al suelo del pasillo. La segunda estaba más apretada. La perdió 2 veces antes de encontrar el ángulo en el que la curva de su garra sujetaba correctamente la cara plana de la tuerca. La tercera tuerca salió fácilmente una vez que la segunda desapareció. No podía alcanzar la cuarta. Al quitar las 3 primeras, el panel se había desplazado hacia adentro, cediendo en la esquina sin soporte, y la cuarta tuerca estaba ahora desalineada. Golpeó el panel. Una vez, con fuerza, en la esquina que se había hundido. La rosca de la cuarta tuerca se rompió. El panel se balanceó hacia adentro, dentro de la jaula de Kang. Kang miró el panel. En la abertura. Hacia él en el pasillo. Se alejó de la abertura. No corrió, sino que se movió, con dirección deliberada y visible, alejándose del panel y dirigiéndose hacia la zona principal de la tienda. Kang pasó por el panel. Lo que ocurrió en los siguientes 6 minutos lo experimentó con la claridad fragmentada y específica de algo que se mueve demasiado rápido para una narración continua, momentos de resolución completa entre intervalos de puro movimiento. El momento, Kang en la carpa principal, la respuesta de los cuidadores invirtiéndose instantáneamente de la persecución a la retirada, el recálculo biológico fundamental que se produjo cuando el animal más grande del circo ya no estaba tras las rejas. El momento, Leo en el área de servicio, golpeando el hueco de la cerca con todo el peso de un jaguar corriendo. El hueco no era lo suficientemente grande para un jaguar, pero Leo había encontrado la sección ensanchada que había localizado en la base de la línea de anclaje, y la estaca de la línea de anclaje se soltó con el impacto, y la sección de la cerca se dobló hacia afuera. El movimiento, a través de la valla, el olor del exterior lo golpeaba como algo físico, aire real, la tierra suave y sedente bajo sus patas en lugar de paja y barrotes de hierro. El momento, Suri junto a la valla, la estaca que se arrastraba enganchada en el pliegue, su peso tirando aún más de la sección de la valla hacia abajo, la cadena finalmente enganchándose en el metal doblado y la hebilla del collar soltándose bajo la tensión constante hacia atrás, el modo de fallo exacto que había identificado en la fijación de la cadena 4 semanas antes. Suri, saltando la valla hacia el exterior. El momento, Choi Dae-oh en la entrada del área de servicio, sin correr, de pie, observando cómo cae la valla con la expresión de un hombre que observa algo que sabía que era posible, pero que no creía que realmente sucedería. Se detuvo. Miró a Choi. Choi lo miró a él. 35 días de cuadernos de notas, sesiones en la arena y fracasos en las categorías, y la expresión que ahora se veía en el rostro de Choi no era de miedo, sino la expresión que había estado observando desarrollarse desde el 14º día, la expresión de un hombre cuya comprensión profesional de lo que eran los animales se había revisado gradualmente hasta llegar a un punto al que nunca había tenido intención de ir. Mantuvo la mirada fija en Choi durante 3 segundos completos. Luego se dio la vuelta y cruzó la valla. Afuera hacía frío, era inmediato y real en todos los sentidos en que el circo no lo había sido, el suelo tenía profundidad y variedad, y su olor era una mezcla de 10.000 cosas a la vez, en lugar de los olores comprimidos y reciclados del recinto. Se detuvo a 10 metros de la valla y respiró hondo. Leo estaba a su izquierda. Suri a su derecha, con la cadena aún enganchada, pero arrastrándose libremente tras ella. Detrás de él, a través de la valla y la lona de la carpa, se oía el sonido del circo en plena alarma, voces humanas, sonidos de animales, la huella acústica característica de un espacio cerrado donde el orden había sido sustituido por otra cosa. No miró hacia atrás. Miró hacia adelante, hacia la línea de árboles que se extendía 40 metros más adelante, hacia el terreno abierto que había entre ellos, hacia el cielo que tenía el color del amanecer y que no tenía ningún telón de fondo entre él y el sol. Leo ya se dirigía hacia los árboles, el instinto del jaguar le permitía encontrar refugio de inmediato, la dirección biológica de un ser que sabía que eran los árboles incluso después de meses enjaulado. Suri miraba la cadena. Su pata. La estaca que se arrastraba tras ella. Se dirigió a la cadena y mordió la unión en su eslabón más estrecho, no el metal, sino la sección deteriorada que había identificado 4 semanas antes,
donde el eslabón había sido estirado y vuelto a cerrar y ya no tenía la longitud completa. Fueron necesarios 4 intentos. La cadena se rompió. Suri quedó libre. Ella lo miró. Él se giró hacia los árboles y caminó. Detrás de él, la oyó seguirlo. La notación del sistema llegó en la línea de árboles, cuando habían cubierto suficiente terreno como para que los sonidos del circo estuvieran por debajo del nivel de urgencia inmediata, ruptura de contención, exitosa. Nodos desplegados, Leo, Suri, propio. Cascada secundaria, Kang, acción independiente. Respuesta humana, interrumpida. Primer arco completado. Número de subordinados, 2 móviles confirmados. Kang, no afiliado pero útil operativamente. Territorio, de 0 abierto. Cambio de clasificación, de contenido a soberano. Sistema soberano de depredador alfa, umbral de arco 1 alcanzado. Nuevas funciones desbloqueándose. Se sentó en la arboleda y miró hacia la carpa del circo. Hacia la sección de la valla plegada hacia afuera. En las figuras que se movían en el área de servicio, los encargados, Choi, y en el extremo más alejado del área, Wang, de pie en la entrada principal de la tienda, mirando hacia afuera. Mirando en su dirección. La distancia era demasiado grande para que la expresión fuera legible. Pero la postura sí lo era. La quietud de un hombre cuyo cálculo acababa de ser invalidado. Wang había decidido que el costo de mantenimiento superaba el valor. Respondió a ese cálculo con una aritmética completamente diferente. Se apartó del circo y miró hacia los árboles, que eran frondosos y extensos, y rebosaban de los sonidos de las cosas que vivían en ellos, pájaros, pequeños movimientos, los sonidos estructurales de un bosque que había estado allí mucho antes de que se erigiera la carpa en el campo que bordeaba el parque y que seguiría allí mucho después. Leo iba 10 metros por delante, moviéndose ya entre la maleza con la fluidez y facilidad de algo que regresa a un entorno del que había sido extraído. Suri iba a su lado. Avanzó entre los árboles y no volvió a mirar atrás. El primer arco había terminado. Había llegado como el más débil de la jaula. Se marchaba convertido en algo que aún no tenía nombre en el lenguaje de lo que vendría después, pero que caminaba erguido en su propia dirección, con 2 depredadores a su lado, hacia un mundo más grande, más duro y más real que cualquier cosa que una carpa de circo hubiera contenido jamás. Los árboles se cerraron tras ellos. La tienda, tras los árboles, siguió haciendo ruido un rato. Luego se convirtió en un sonido de fondo. Luego, en nada. El bosque duró 4 días. No porque el bosque terminara allí, el bosque se extendía más allá de lo que él pudo cartografiar en 4 días de cuidadoso desplazamiento, más profundo y ancho de lo que la posición del circo al borde del campo había sugerido desde el interior de la carpa. Duró 4 días porque 4 días fue lo que tardó el mundo exterior al bosque en hacerse presente como algo que ya no podía ignorar. Había aprovechado bien esos 4 días. Primer día, puro movimiento, distanciándose del circo, interpretando el terreno a medida que avanzaban, la pendiente, las fuentes de agua, las huellas de los animales, las características específicas de un bosque que había sido cazado en comparación con uno que había sido dejado en paz. Este ejemplar había sido parcialmente cazado, podía percibirlo en la cautela del comportamiento del ave, en la forma en que las rutas del pequeño mamífero se ubicaban en el interior del bosque en lugar de en sus bordes. La gente venía a este bosque, pero no a lo profundo, y no recientemente. Día 2, comida. Él llevaba 36 horas sin comer y Suri llevaba aún más tiempo sin comer. La primera noche, Leo había logrado algo pequeño entre la maleza, los instintos del jaguar, a diferencia de los suyos, no habían sido reestructurados por una mente humana en un cuerpo humano, y volvieron a su comportamiento de caza básico en el momento en que desaparecieron las paredes de la jaula. Observó a Leo cazar y aprendió, prestando especial atención a todo lo que valía la pena aprender, la quietud antes del ataque, la distribución del peso en los cuartos traseros, el cálculo de la distancia que se producía por debajo del nivel del movimiento visible. La segunda tarde pescó algo pequeño. No de forma eficiente, su técnica era deficiente y los instintos de su cuerpo eran más rápidos que su control consciente sobre ellos, lo que creó un conflicto entre lo que pretendía y lo que sucedió. Fue más lento de lo que debería haber sido. Mejoraría. Pero comió. Día 3, el primer otro animal. Había sido consciente de ello desde la segunda mañana, una presencia que lo seguía a media altura en la copa de los árboles del bosque, manteniendo una distancia constante, sin cerrar ni abrir la brecha. No lo había intentado. Se había dejado rastrear, lo cual constituía una forma de información en sí misma. Un animal que rastreaba en lugar de huir era un animal que intentaba resolver una cuestión sobre su propia identidad. En la tercera mañana se sentó en el espacio abierto entre 2 sistemas de raíces y esperó.
La presencia se resolvió en un zorro, macho, adulto, con una oreja marcada, que mostraba la cautela característica de un animal que había alcanzado la madurez en un bosque de caza siendo muy precavido con lo que se le acercaba. Se sentó al borde del sistema de raíces y lo miró. Él le devolvió la mirada. Suri estaba detrás de él, descansando, fuera de la vista desde la posición del zorro. Leo estaba en algún lugar de la copa de los árboles, podía oír los movimientos del jaguar, pero el zorro no lo había localizado. Estaba solo en el campo visual del zorro. Un tigre joven, solo, sentado sin mostrar ninguna actitud amenazante en un espacio abierto, observando a un zorro con una atención que, en ese momento, no era depredadora. No porque estuviera realizando una maniobra inofensiva, sino porque realmente necesitaba información y el zorro la tenía. Hizo la señal de atención, la resonancia grave en el pecho que había usado con Leo en la jaula, ligeramente modificada para el aire libre, donde la resonancia no tenía paredes que la propagaran. Las orejas del zorro se adelantaron. Mantuvo el contacto visual y comunicó, con la gramática limitada pero real de la atención de un depredador, lo único que podía comunicar a través de la brecha entre especies en este contexto: llevas aquí más tiempo que yo, no te voy a comer y quiero saber qué hay aquí. El zorro permaneció sentado un buen rato. Luego se giró, dio 3 pasos hacia el borde oriental del bosque, se detuvo y miró hacia atrás. Se puso de pie y lo siguió. Nuevo contacto, zorro, macho, adulto. Conocimiento territorial. Índice de confianza, preliminar. Función de exploración, potencial. Lo que el zorro le mostró ocupó la mayor parte del tercer día, mientras avanzaba al ritmo del zorro por las secciones orientales del bosque, y lo que le mostró cambió su comprensión de la geografía en la que se había adentrado. El bosque lindaba con una carretera en su extremo oriental. No se trataba de un pequeño camino, sino de una carretera de verdad, bien mantenida, con la superficie de tierra compactada y las cunetas de drenaje propias de una vía que soportaba tráfico regular. El camino conectaba, a lo lejos hacia el norte, con un conjunto de estructuras que eran visibles incluso desde la línea de árboles, edificios bajos, recintos cercados, el olor a animales en gran número. No era un circo. Era algo más grande. Pasó 2 horas junto al linde del bosque leyéndolo desde la distancia. El perfil olfativo le reveló casi todo lo que necesitaba: múltiples especies, muchos individuos, el olor compuesto específico de una población animal confinada que era demasiado grande para el espacio que ocupaba. El perfil sonoro le reveló el resto: no se trataba de los sonidos de un circo, sino de los sonidos de mantenimiento de una instalación, constantes, rítmicos, industriales. Un centro de cría. O un centro de acogida. La distinción importaba menos que la magnitud. El circo había sido 20 animales en una carpa. Se trataba de un centenar de animales en estructuras permanentes con vallas, lo que sugería una inversión importante y una seguridad rigurosa. Y el camino que pasaba junto a él continuaba hacia el norte, hacia algo que podía oler pero no ver, el olor complejo y lejano de un gran asentamiento humano. Se sentó junto a la arboleda y actualizó su visión del mundo. El circo se había presentado como un sistema completo. Wang había sido la autoridad, Choi el mecanismo, los recintos el alcance. Había comprendido, intelectualmente, a partir de las conversaciones que había escuchado, los vehículos que pasaban por allí y el olor característico del dinero que llegaba con ciertos visitantes, que el circo formaba parte de algo más grande. Hasta ahora no había comprendido la magnitud del asunto. El sistema que había construido el circo, que había encerrado a Kang en una jaula, encadenado a Suri y arrinconado a Dosi, no era un sistema circense. El circo era un punto de venta para algo que abarcaba desde las instalaciones de cría hasta los recintos de alojamiento, pasando por los lugares de actuación y los compradores privados, una cadena de suministro completa en la que los animales individuales eran el producto y las instalaciones individuales eran nodos. Wang no era dueño del circo. Wang administraba un nodo. Estuvo sentado allí durante mucho tiempo. El zorro se había retirado a una distancia prudencial y lo observaba desde un grupo de raíces con la atenta paciencia de un animal que había transmitido información y esperaba ver qué sucedía con ella. Se volvió hacia el interior del bosque. Esa noche, el sistema le habló de forma más explícita que antes: las nuevas funciones que había prometido desbloquear al final del arco argumental se presentaban ahora como contenido real en lugar de potencial. Soberano Depredador Supremo, Arco 1 completado. Nuevos parámetros activos: reclamación de territorio, disponible. Alcance, sección forestal, ocupación actual. Expansión subordinada, disponible. Se ha desbloqueado la compatibilidad con nuevas especies, contacto secundario entre cánidos, felinos y úrsidos. Red de inteligencia, reestructuración disponible. Nodos de observación sin contacto, especies compatibles dentro del territorio.
Evaluación de amenazas a larga distancia, desbloqueada. El último elemento incluía contenido adicional, evaluación de amenazas, regional, instalación de Wang, se inició una búsqueda activa. Plazo, 72 horas antes de que el radio de búsqueda alcance la posición actual. Complejo Norte, operación independiente, cadena de suministro conectada. Conocimiento del incidente del circo, probable en 24 horas. Interés de las autoridades regionales, elevado tras la brecha de contención. Esfuerzo de recuperación activo, alta probabilidad. 72 horas. Tenía 72 horas antes de que la búsqueda llegara al bosque, lo que significaba que tenía menos tiempo que el que tenía antes de que la búsqueda llegara al borde del bosque, que ya estaba comprometido por la carretera y la visibilidad de la línea de árboles. Podía ir más profundo. El bosque se extendía aún más, el comportamiento territorial del zorro sugería una profundidad considerable hacia el interior, y un bosque más denso implicaba un terreno más difícil para los patrones de búsqueda humanos. O podía dirigirse hacia aquello que había visto en la línea de árboles. Yacía en el bosque y pensaba en el circuito que conectaba el circo con la carretera que llevaba al complejo del norte y a la cadena de suministro. Sobre los 100 animales en recintos permanentes. Sobre lo que significaba haber escapado de un nodo de un sistema frente a lo que significaba hacer algo para cambiar el sistema. El circo había sido su punto de partida porque allí se había encontrado a sí mismo. La jaula había sido su problema porque era el problema inmediato. Había pensado en la jaula, luego en el circo, y después, cuando llegó el carro de reconocimiento, en lo que había más allá del circo. Estaba en lo cierto. No había estado pensando a la escala suficiente. Suri dormía recostado contra un sistema de raíces, por fin profundamente dormido por primera vez desde que habían salido de la tienda de campaña, el sueño de un animal exhausto en el primer espacio seguro que ocupaban mucho tiempo. La cicatriz de la cadena en su cuello era visible incluso con poca luz. Leo estaba por encima de él, en la copa de los árboles, podía seguir al jaguar por el sonido específico que producía su peso sobre las ramas, el patrón de distribución de un animal sedentario en lugar de uno en movimiento. Miró al zorro. El zorro le devolvió la mirada. Volvió a hacer la señal de atención. Las orejas del zorro se alzaron. Se giró hacia el recinto del norte y mantuvo esa dirección durante 3 segundos. Luego volvió a mirar al zorro. El zorro reflexionó sobre esto durante un largo rato. Entonces giró el hocico hacia el recinto. Se sentó. Luego volvió a mirarlo. Sí, dijo el hocico. En esa dirección. Esa cosa. Zorro, función de reconocimiento confirmada. Conocimientos regionales, ubicación del complejo verificada. Vector de nuevo territorio, norte. Levantó la vista hacia la copa de los árboles donde estaba Leo. Observó a Suri durmiendo. Observó el bosque que lo rodeaba, su profundidad, los recursos que contenía, los animales que habían vivido a la sombra del camino y del recinto, y las personas que utilizaban el camino y gestionaban el recinto. Eran 3 animales de una tienda de campaña en un campo. Ya había sido 3 animales de una tienda de campaña en un campo, en un contexto diferente, y lo había convertido en algo que el dueño de la tienda había tenido que abordar personalmente. Sabía cómo construir a partir de 3. Ahora sabía hacia dónde se dirigía su proyecto. El sistema lo había llamado Soberano Depredador Supremo, que era un título, y los títulos describían lo que eras al final de un proceso, no lo que eras al principio del mismo. Al principio de su etapa en el circo, él había sido el más débil de la jaula. Al comienzo de este proceso, era como si hubiera incendiado un circo al salir por la puerta. La escala era diferente. El método era el mismo. Se acomodó en su posición para dormir y dejó que los sonidos del bosque se organizaran en el mapa que ya estaba construyendo, cada canto de pájaro, cada pequeño movimiento, cada variación del viento a través de la copa de los árboles, un punto de datos, un nodo en una red que no tenía paredes a su alrededor, que se extendía en todas direcciones hasta donde la información transportaba. Mañana se trasladaría al norte. No al complejo. Todavía no. Hasta el límite del territorio del recinto, donde comenzaría el mismo proceso que había iniciado el primer día del circo, observar, contar, trazar mapas, aprender el ritmo del sistema hasta comprenderlo lo suficientemente bien como para encontrar el punto donde era más débil. El circo era lo suficientemente pequeño como para que un solo punto hubiera bastado. El recinto requeriría más. No tenía prisa. Tenía a Leo, a Suri, a un zorro que conocía el borde oriental del bosque, el bosque mismo, los nuevos parámetros del sistema y 35 días de experiencia construyendo algo de la nada en un espacio diseñado para impedirlo. Tenía 72 horas, y después de 72 horas se habría mudado, y después de mudarse volvería a empezar. El bosque respiraba a su alrededor.
Cerró los ojos. El segundo arco argumental ya había comenzado. No durmió en toda la noche. No por miedo, el miedo había ido disminuyendo desde el momento en que el collar cedió. La larga deuda biológica de 35 días de respuesta de alarma suprimida se iba disipando lentamente a medida que los sonidos del bosque reemplazaban los sonidos del circo. No durmió porque había algo que necesitaba terminar de pensar, y en su otra vida había aprendido que los pensamientos inconclusos que se dejan en la oscuridad se convierten en algo peor que el pensamiento original. Necesitaba reflexionar sobre lo que era ahora. No era el nombre que le daba el sistema, los títulos eran descripciones escritas por quien realizaba la medición, y el sistema medía en su propio lenguaje, que era el lenguaje del dominio, el territorio y los recuentos subordinados. No cuestionó la medición. Necesitaba su propio lenguaje para ello, el lenguaje de alguien que hubiera vivido 40 años en un cuerpo humano y conociera la diferencia entre un título y un entendimiento. Había llegado a este cuerpo siendo el más débil de la jaula. Era débil en todos los sentidos, físico, social e informativo. El otro cachorro se había comido su comida. Los cuidadores lo habían golpeado con palos. Kang había movido su jaula con una pata y el sonido le había recorrido el esqueleto como una descarga eléctrica. Wang se había agachado frente a él y lo había mirado con los ojos de un hombre que decide si desechar un objeto roto. No se habían equivocado respecto a su debilidad. La debilidad había sido real. En lo que se habían equivocado era en lo que significaba la debilidad. Habían interpretado la debilidad como un estado fijo, el cachorro es débil, el cachorro seguirá siendo débil, por lo tanto, el cachorro es una categoría que entendemos y que no necesitamos vigilar de cerca. Habían basado toda su respuesta hacia él en esa lectura, y la lectura había sido precisa durante la primera semana y había ido desapareciendo cada día a partir de entonces, y no se habían dado cuenta de la caducidad porque habían dejado de comprobarla. Esa era la ventaja de las categorías. Eran eficientes. También eran ese tipo específico de eficiencia que se volvía peligrosa en el momento en que el objeto categorizado dejaba de comportarse de acuerdo con las predicciones de la categoría. Él había sido lo más débil en la jaula. Ahora era algo que había salido de la jaula a través de una valla que ésta había elegido precisamente para ese momento, con dos depredadores a su lado y un tercero que actuaba como un caos independiente en el espacio que había dejado atrás. Algo que había mirado a Wang a través de 30 metros de terreno abierto y que no había apartado la mirada antes. Se sentó en el bosque y se dejó ser lo que era, plenamente, sin la compresión que la jaula le había impuesto. En la jaula, había estado representando la pequeñez de forma continua, la opacidad cuidadosa, la mirada controlada, la economía de cada movimiento. Su actuación había sido necesaria y la había mantenido sin fallos. Ya no la necesitaba. Observó la oscuridad del bosque, la figura dormida de Suri, la copa de los árboles donde el peso de Leo se desplazaba en un pequeño sueño, y comprendió que aquello en lo que se había convertido no era un título, ni una notación de sistema, ni la suma de 35 días de trabajo minucioso. Era simplemente lo que quedaba cuando todo lo que se podía romper se había roto y él seguía aquí. Seguía aquí. Avanzando hacia el norte. Con una dirección y una razón y el comienzo de aquello que el circo había intentado impedir que construyera y no había logrado impedir. Le tenían miedo a un animal con ideas. Aún no sabían que esas ideas no tenían límites. El mundo fuera de la tienda estaba lleno de jaulas. Los complejos y las cadenas, y el comercio que los conectaba, la cadena de suministro que iba desde las instalaciones de cría hasta los corrales de retención, pasando por las pistas de competición y las fincas privadas donde hombres como Wang vendían lo que habían extraído de lugares como el bosque en el que estaba sentado. Había roto una jaula. La metodología se adaptó. Miró hacia el norte a través de los árboles, en dirección al recinto, en dirección a la carretera, en dirección al sistema más amplio del que el circo había sido una pequeña parte visible. Lo miró durante un buen rato. Entonces miró sus patas delanteras, las mismas patas que habían trabajado en la costura de un collar durante 32 días, que habían abierto puertas, cavado hoyos y mordido un eslabón de la cadena por su punto más débil. Las patas de un pequeño tigre, desproporcionadamente pequeñas para su edad, cargaban con el peso de una mente que jamás había pertenecido a ese cuerpo y que lo había transformado en algo que ninguno de los dos había sido por separado. Las hundió en el suelo del bosque. Sintió la tierra. Tierra de verdad. Suya. Bien, pensó. Ahora empezamos.